Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Diego Dosal, mentor, facilitador de transformación y guía en el viaje del liderazgo consciente. En esta conversación, Diego y yo nos sumergimos en la honestidad. Hablamos de adicciones silenciadas, de la emergencia emocional del dinero, de caer para soltar, de reinventarse con propósito y de reencuadrar el sentido de la vida, incluso cuando todo parece desmoronarse. Desde su experiencia personal hasta su misión con ECAG, Diego comparte cómo nos miramos hoy por fuera y nos rediseñamos desde adentro. También exploramos cómo transformar el éxito material en un legado humano y cómo liderar sin huir del dolor. Si quieres seguir su trabajo y proyectos, puedes seguirlo en Instagram como @Diego Dosal Stiglitz. Yo digo que son 4 virtudes: curiosidad para explorar, coraje para iniciar y para terminar tus procesos, tener la apertura para recibir, tener la humildad para aceptar. Y si quieres, el cuarto componente es tener la compasión para perdonarte. Y para perdonarme, ¿por qué? Porque si quiero ser libre me tengo que perdonar a mí, porque no tengo por qué darle mi poder a nada ni a nadie. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Die, bienvenido a Escucha. Muchas gracias, mi Alvarucho. Gracias por la invitación y por abrirme el espacio y tu corazón, bro. Al revés, gracias a ti. Te lo juro que, te lo decía ahorita fuera de cámara, teníamos muchos años de no vernos, pero desde siempre, desde que te conocí, conectamos. Y hoy, aunque a la mucha distancia y de pronto esporádicamente cuando hemos estado en comunicación, me siento extrañamente muy conectado contigo. Sí, pero ahora que nos dimos el abrazo de bienvenida, dije, puta, qué rico tener un brother de este nivel sin que tengamos que hablar. Haz de cuenta que te vi ayer y eso para mí pues, es un regalo. Entonces, tenerte aquí con todo lo que vamos a platicar, de verdad estoy muy emocionado. Ay, gracias, mi Alvarucho, te lo agradezco y para mí se siente igual, bro. Desde que descubrí que habías abierto este canal y que arrancaste con este proyecto, primero me dio un gusto enorme. Sé que tienes esa alma de artista desde que te conozco y como dices, son las conexiones genuinas, no las disuelve ni el tiempo, ni la distancia, ni nada. Y nos acompañamos a la distancia a través de pequeños mensajitos en redes sociales, a través de gestos de amor desde lejos. Y tengo tanta admiración por lo que me platicaste ahorita también de tu proceso, que me permitiste también empatizar muchísimo más, de entender es un hombre valiente, este es un guardián, y entonces encantados de venir a compartir y a platicar y a ver qué sale de este experimento, bro. Vamos, mi Die. Sí. Pues para que la gente que no te conoce y que escucha el podcast, me interesa saber 3 cosas principales de ti. Uh-huh. La primera es que quiero que me contestes quién es Diego Dosal Stiglitz. Uh-huh. La segunda es quién es Kaki. Y la tercera es quién es Negrito. ¿Quién es Kaki? ¿Quién es Negrito? Kaki, como mi apodo, el que me decían, Chucky, ¿no? Uh-huh. Ok. Bueno, pues empiezo por Diego Dosal Stiglitz. ¿Quién soy? Pues soy una extensión, bro, de la divinidad que me está permitiendo descubrir esta perspectiva
de la vida desde esta limitada perspectiva que tengo, que es este cuerpo, y que me ha permitido, a través de cultivar profunda curiosidad, mucho coraje y mucha apertura, ir descubriendo tantas diferentes aristas de la vida que me han ido forjando de formas tan distintas, en donde siempre me he atrevido a ir más allá y siempre me he atrevido a tomar las decisiones más difíciles y siempre me he atrevido a soltar el confort y me he atrevido a soltar las cosas cuando me doy cuenta que ya no están nutriendo mi crecimiento y que ya no se alinean con mi perspectiva de ese momento, porque estoy en esta constante evolución, que lo que me he dado cuenta es que he establecido una relación tan íntima con la divinidad, con el universo, con la existencia, que le agradezco mucho a la vida que confíe tanto en mí, que me permita exponerme ante tantas situaciones y tantas circunstancias que me han permitido forjar este carácter que ha venido puliendo como un corazón de oro en mí. Y he tenido que ser como muy valiente a lo largo de la vida, porque he dicho que no a grandes tentaciones y quizás muchas eran también grandes oportunidades. He soltado proyectos que me tardé años en construir cuando me di cuenta que ya había cumplido mi ciclo. Y más allá de las promesas, de todas las grandes aspiraciones económicas o financieras que pudiera haber llegado a tener, cuando cumplo el ciclo lo cumplo y lo cumplo con mucho honor. Y en algún momento de mi vida, claro que cometí como errores y fui irresponsable de algunas formas y eso me permitió aprender lecciones muy grandes y al mismo tiempo reconocer que hoy soy la versión como más ligera, más alegre, más bella, más presente que yo puedo reconocer en mí. Y entonces Diego Dosal es la integración de todas estas experiencias que me he permitido integrar porque le he dedicado el tiempo y el amor y el honor de poder reconocer cuáles fueron las enseñanzas de todas estas experiencias, de todas estas decisiones, y de estar consciente que estoy en un punto precioso de mi vida con una familia la más hermosa que jamás soñé tener, con una mujer así fascinante, con 2 hijos preciosos, de Lucay de 4 años y Auro que tiene 4 meses apenas. Y ahorita me desvivo, Diego Dosal se desvive por poder vivir la vida que siempre he soñado para compartirla con ellos, porque ellos lo que me permiten es recordar lo que es vivir. Y entonces me doy cuenta que la vida es profundamente perfecta, porque a través de los hijos y a través de la familia, y por supuesto que a través del amor, me invita a volver a recordar todas las cosas que yo olvidé de las partes más esenciales de la vida, y que además son profundamente simples y son bellísimas y no cuestan. Y lo que cuesta trabajo es poder conectar con ese nivel de presencia al que me invitan mis hijos a participar en la simplicidad de la forma en la que se relacionan con la vida. Y entonces hoy soy un hombre feliz, sensato, pleno, más simple, mucho más simple de lo que fui. Y creo que desde la simpleza se puede construir mucha sofisticación. Y siento que esa es esta etapa de mi vida. Ahorita tengo 40 años y inicia como un nuevo ciclo de mi vida, y también por eso te agradezco mucho poder estar aquí, porque siento que estos últimos días está siendo como un parteaguas en donde estoy terminando de entender la forma en la que quiero compartir estas experiencias y mi perspectiva de la vida con mi familia, con mis seres queridos y luego con mi entorno y con la humanidad de alguna forma. Y entonces ese sería Diego Dosal Stiglitz hoy. La fortuna también de tener unos padres maravillosos, bro, que me han sostenido y que me han No vamos a hablar de ello. acompañado. Y luego Chucky, pues Chucky era un aventurero, bro. Chucky era un proceso de... Sí, Chucky fue uno de mis procesos, uno de los muchos procesos que tuve. O sea, digamos que fui un príncipe, cómo nací en este mundo y cómo me recibieron mis padres y todo el entorno que crearon para que yo pudiera crecer y vivir. Y luego, conforme fui creciendo, pues me fui convirtiendo en un adolescente medio insolente de alguna forma. Y quizás Chucky entró en esa época. Chucky era como este adolescente
poderoso, irresponsable de muchas formas, quizás inclusive abusador del poder que sabía que tenía y cómo lo usaba, pero también con un humor muy bello de cómo generar esa armonía entre que era medio pasado de lanza, pero también era muy sensible y muy simpático y muy amoroso. Y entonces estaba como en estos dos extremos, que también eran los extremos de mi ser, ¿no? Y eran como estas fuerzas que estaban, y Chucky era un personaje que se la vivía disfrutando de esto, ¿no? Del confort de saber que tenía más de lo que necesitaba siempre y que no existían los límites de ninguna forma para Chucky. Y luego saber que me podía atrever a hacer todas las travesuras que quisiera, porque siempre iba a ser sostenido por el entorno, por mis padres, por mi madre, por mis amigos. Entonces Chucky fue un ser una parte de mi vida en donde fui muy travieso. Y era una mezcla entre travesura e irresponsabilidad también. Y fue como Chucky vivió como de los... ¿Qué fue? Como de los 10 y... De los 15, 16 años, como hasta... Bueno, mis amigos, muchos de mis amigos de toda la vida, ellos me siguen llamando Chucky. Y es como es la forma en la que me recuerdan de esos años de la infancia. Y Negrito es muy interesante porque era la forma en la que me decían mis muy, muy, muy queridos amigos de la escuela cuando iba en el Cumbres, pero no era mi grupo, no era mi tribu. Eran mis amigos más cercanos de la escuela, pero que no eran de mi grupo así. Sí, de tu grupo y todo. ¿No? Y entonces ellos me decían Negrito porque estoy medio negrito, y esa era esa parte de... Negrito era... A ellos les tocaba ver como una parte muy gentil también, porque unos me decían Negrito y yo creo que otros me decían este pasado de lanza. Iba en el Cumbres y entonces ahí experimenté como la forma en la que lo viví era... No estaba consciente que era un ser muy sensible porque no tenía las herramientas para reconocer ni mi sensibilidad, ni tampoco como este tremendo déficit de atención que ahora me doy cuenta que tengo y que he venido cultivando y trascendiendo de alguna forma, pero que tenía y que no estaba consciente. Y entonces, para compensar con mi sensibilidad, creciendo en un entorno en donde no podía mostrarla, entonces decidí irme a ser el rey de la selva. Claro. Entonces en esos años en el Cumbres era como o come o sé comido, y no, pues yo prefería comer. Y entonces años después de esa infancia en donde jugué muchos roles, fui bully, fui generoso, fui cariñoso, fui como muchos extremos porque he vivido una vida de muchos, muchos extremos, que hoy en día me doy cuenta que mucho de mi proceso de ir como integrándome y de ir recordándome fue reconocer que había dejado olvidada esa parte que era tan fundamental de mi vida, porque en ese momento confundía ser vulnerable con ser frágil. Claro. Y entonces no sabía discernir entre ambas, y ahorita me doy cuenta que ser vulnerable es la cosa más bella y más valiente que me puedo regalar cada día, y ser frágil es una debilidad enorme si no tienes la capacidad de poderte sostener, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo confundía y decidí ocultar esa vulnerabilidad. Y luego muchos años después me di cuenta de todo el dolor que no me permití sentir por haber pretendido ser algo que no era 18, 20, 21, 24 años quizás. Y ahí es en ese momento cuando nos conocemos. O sea, yo estoy justo en un proceso como de apertura de mi reinato, digamos, a abrirme ante otras posibilidades en la vida, que yo tenía muchos juicios y muchos prejuicios y muchas limitaciones, porque yo sentía que en mi jaula de oro yo ya lo sabía todo. Y lo que no me había dado cuenta era que era un ignorante, y que ese nivel de confort era una limitante inmensa. Y hasta que no se disolvió esa jaula de oro por regalo, intervención divina, digamos, no fue que me di cuenta de todas las otras posibilidades que me estaba perdiendo de la vida. Y ahí fue cuando me entró la curiosidad de salir a explorar todo lo que pensé que me estaba perdiendo. Hablemos entonces de esta jaula de oro, porque tienes una familia sumamente unida, amorosa por deporte, porque son amorosos, con dos grandes hermanos que tienes también. ¿Cómo viviste justamente esta primera etapa de vida en esta jaula de oro donde pues te creíste, y lo has dicho antes, pues invencible con lo que hacías, cómo hacías, qué deshacías, tanto en la parte personal con este charming pues que la gente reconoce en ti, y esta capacidad de conectar casi inmediatamente, y que luego fuiste utilizando
para bien en muchas cosas, pero también desvirtuándose también en otras. Por supuesto. Cuéntame un poquito este entorno familiar, con hermanos como socios también, con papás muy presentes y cariñosos, pero lo dijiste ahorita, sabiendo que tenía siempre más de la cuenta y a lo mejor aprovechándome también de esta parte. Claro. Pues es eso, o sea, me toca, te digo que la primera decisión más bonita que pude tomar en mi existencia fue elegir a esa madre y a ese padre como mis guías, ¿no? Y estoy muy, muy consciente de que es una decisión que uno toma antes de venir y que tomé el riesgo y me atreví porque sabía que iba a nacer en un entorno de muchísimo amor, bro. Entonces fui muy querido, muy amado, tuve la bendición de recibir todo en exceso, presencia, amor, juego, cariño, una dinámica muy complementaria entre mi madre, que es un ser así, nunca la he escuchado criticar, por ejemplo, a mi mamá, y le molestaba muchísimo que criticáramos. Todo es siempre el conectar con la mejor actitud y siempre busca ver la forma más positiva de las cosas. Y mi jefe, un hombre muy, muy abierto, muy salvaje, muy juguetón, muy atrevido, muy valiente, muy travieso también. Y entonces era un complemento súper bonito, como que se dio una alquimia muy bella. Nacho, mi hermano, que me lleva 4 años, también un ser que es así es como una encarnación del amor, lo más, en la forma más pura, como es él, como ser humano, como papá. Tiene 3 hijos divinos, con una esposa preciosa. Y cómo él me recibió y cómo me guió y cómo me trató desde que era chavito, siempre fue un amor. Y las historias que me cuenta mi mamá de cómo me trataba él eran súper amoroso. Entonces él siempre me ha dado el ejemplo del cariño, de lo más genuino, del amor incondicional, de lo más bello. Y verlo ahorita como papá, su vida es su familia. Y para mí, cuando yo no estaba en mi centro, juzgaba eso como si fuera una debilidad y cómo se está perdiendo de tantas cosas porque ha sacrificado todo por eso, y no lo entendía porque era un ignorante. Y a raíz de que han nacido mis hijos, he aprendido a reconocer en él una calidad humana infinitamente veces mayor de lo que ya podía reconocer en él, porque hace lo que ama y se desvive por darle la mejor calidad de vida a sus hijos. Entonces Nacho fue un gran ejemplo. Y luego 3 años después de mi nacimiento, bueno, entre Nacho y yo, mi mamá tiene un hijo que pierde un hijo, pero nació y era como 1 año más grande que yo. Entonces yo estoy muy agradecido con esa alma, con ese angelito, porque si él hubiera estado, yo no hubiera nacido. Y entonces de alguna forma él vivió el proceso que tuvo que vivir para permitir que yo aterrizara en esa familia 1 año después. Y luego viene San, que es un hombre increíble, bro. Es un hombre muy entero. Es un hombre muy disciplinado, muy cariñoso, muy valiente, muy disciplinado, muy amoroso en su forma, que es completamente distinta, porque es derecho, es firme y te expresa el amor de formas que te permite reconocer cuánto te ama y al mismo tiempo no cede en las cosas en las que siente que no tiene por qué como darte la palmada. Entonces es una mezcla muy bella con él. Y crecimos juntos los 3 en un entorno increíble. Yo del lado de la familia de mi mamá, pues mi mamá tiene 4 hermanos hombres, éramos un montón de primos. Del lado de mi papá tenía, ahorita ya murieron algunos, 12 hermanos, eran 13. Y entonces un montón de primos. Locura. Todos los domingos los pasábamos en casa de la familia de mis abuelos de parte de mi mamá y nos juntábamos todos y eran puras travesuras. Mi mamá, su hermano más grande le saca 18 años. Entonces imagínate primos que quizás me llevan, no sé, 15, 20 años a lo mejor, y luego nosotros. Entonces era una mezcla muy diversa. Y mi jefe era un hombre muy generoso, muy trabajador y súper exitoso. Es un hombre muy exitoso. Y él pues siempre nos daba todo y mi mamá trataba de poner límites de alguna forma y mi jefe los rompía de otra forma muy distinta. Y entonces era siempre como esta mezcla. Y algo que nos enseñaron era primero a confiar en nosotros mismos, luego a tener valentía tremenda. Mi jefe siempre me enseñó a mí a que no existen los límites. Y a trabajar desde muy... Él era un hombre muy trabajador y la forma en la que nos inspiraba, pues él cómo cuidaba su cuerpo era increíble. O sea, cómo tenía un cuerpo, lo tiene ahorita, va a cumplir 70 años en unos días
y tiene un cuerpo precioso y ahorita ya no está en ese nivel de ejercicio, pero la forma en la que construyó la simetría de su cuerpo físico es algo que muchos años después de que ya no lo trata con la misma atención, sigue estando impecable para la edad que tiene. Y entonces siempre eran como mucho de hacer ejercicio y mucho de también estaba la parte de la competencia, como que él quería que fuéramos los mejores en todo. Y eso era parte de las cosas también de estas máscaras que yo me fui poniendo. Y entonces en ese entorno en el Cumbres también era la parte competitiva y algo que nunca me di la oportunidad, que me la ofrecían y no la tomé, era de conectar con el arte, porque yo negaba esa sensibilidad. Y entonces era más del deporte que de esos como aspectos más sutiles de la vida. Y pues éramos un equipazo los tres, entonces nos defendíamos, nos protegíamos con una personalidad y un carácter muy bonito todos, con grupos de amigos preciosos. Y los grupos, pues dentro de las generaciones grandes del Cumbres, normalmente todos estuvimos en el grupo como de los líderes de cada generación. Y dentro de esos grupos de los líderes, yo jugaba un rol de un liderazgo muy, muy presente. Y como decías tú, claro que ahí está esta parte de esta personalidad y de este carisma que me permitió hacer cosas muy bellas y luego también abusar de reconocer ese carisma y a veces usarlo para hacer cosas que no eran necesariamente las más generativas. Y así fuimos creciendo y con este ejemplo de trabajar y de producir y de ser buenos en algo, de alguna forma, con muchos principios de mucho valor de respeto, de unidad, de mucha confianza, de saber que somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos, en todos los aspectos. Y así fuimos creciendo y como se fue desarrollando y desenvolviendo la vida, llegó un punto en donde toda esa preparación que me dieron mis jefes se tuvo que poner a prueba porque mi familia vivió un proceso de una crisis económica importante y eso me hizo a mí salir al mundo y decir, wow, ok, entonces ahora me toca a mí salir adelante con las increíbles relaciones que pude ir construyendo, que esa era una ventaja en un país como este, pues tremenda. No le puedo poner un porcentaje porque te dirá que quizás Sí, claro. salí con una ventaja del 90% ya en esa carrera. Y relaciones de mucha confianza con amigos y con seres muy queridos que también salieron muy emprendedores, porque si algo aprendimos, por lo menos en ese proceso, en la parte académica no nos enseñaron mucho, pero por lo menos era esta capacidad de querer generar y de querer como contribuir de alguna forma, de la forma en la que cada uno encontrara, ¿no? Y nos fuimos apoyando mucho como amigos. Dentro de los amigos vivíamos una vida de mucha abundancia y de muchos excesos también, o sea, de muchos extremos porque éramos varios que no teníamos límites de alguna forma. Y entonces así me tocó ir aprendiendo y cuando yo me veo en este reto, digo, yo no me voy a conformar con menos de lo que tengo. Y si le preguntábamos a mi jefe unos años antes por qué nos educaba de esa forma, porque era muy evidente que él nos quería creciendo en un entorno de mucha abundancia siempre. Y él nos respondía, no hay una fórmula para educar a tus hijos. Hay quienes les dan todo y salen unos buenos para nada y hay a quienes les dan nada y salen unos buenos para nada y viceversa. Hay unos que salen increíbles y hay otros que no. Y si algún día yo les llego a faltar, no quiero que se conformen con menos. Y entonces eso es una bendición que también puede ser una maldición porque tienes eso presente en ti. Sí, está instalado, ¿no? La palabra. Es un programa profundo. Y entonces en ese momento, cuando estamos experimentando esos momentos, yo digo, no, pues manos a la obra y vamos a darle con todo. Y mi estilo de vida no va a cambiar. Yo voy a seguir llevando el mismo estilo de vida que llevaba y más, nada más que ahora soy un rebelde. No sin causa, porque la causa era este deseo profundamente egoísta de demostrar que yo podía ser profundamente exitoso por mis propios méritos. Y funcionó. Pero funcionó muy bien, Dia. Muy bien, Ann. Muy, muy bien. O sea, hiciste mucho dinero a una temprana edad. Sí, sí. El otro día me decía mi jefe, me decía mi jefe hace poco, me decía así como, ¿qué te pasó? O sea, ¿en qué momento se te caíste de la cama? ¿Qué te pasó cuando eras más joven? Tenías una capacidad de hacer dinero fascinante, una capacidad de hacer negocios increíble y él no entiende, él me quiere entender, pero no me entiende. Claro, ¿no? claro. Entonces, Perdón, ¿aprendiste a hacer negocios?
¿te salió bien a la primera o se juntaron todo este tipo de cosas para...? Pues fueron muchos experimentos, hazte de O sea, cuenta. me pareces muy hábil, pero... En el Cumbres, bro, teníamos que hacer la graduación de la generación y pues era un presupuesto enorme, éramos 170 alumnos y yo me movía y organizaba toda por gusto, no toda la graduación de todos y era, no sé, a lo mejor era un presupuesto de un par de millones de pesos para esta cena, para, no sé, 1,000 y tantas personas y yo me movía y me sabía y me gustaba. Entonces mi primer negocio fue un negocio de comida rápida en donde abrimos estos restaurantes de fast fishes. Sí, sí. Y fue un negocio súper redituable. ¿Cuántos años tenías? 20 quizás. Sí, 20. Sí, a lo mejor 20 y abrimos uno también por toda esta alquimia de las relaciones con Javi en un centro comercial de Antara que estaba abriendo y con otros socios que le entraron ahí como inversionistas y luego abrimos en Arcos Bosques y ese pequeño negocito fue una joya porque en lugar de terminar siendo un negocio de alimentos y bebidas, se terminó convirtiendo como en un play de real estate. Y eso ha sido una enseñanza muy grande que me ha dado la vida en cuestiones del valor del real estate en el tiempo, si inviertes en los lugares adecuados. Y ahí llegó un personaje y nos ofreció una lana para sacarnos. Y pues yo le subí el precio y nos ofreció y le subí el precio y yo estaba muy contento con lo que teníamos. No era que fuera el máximo negocio, pero estaba perfecto para la edad que teníamos. Y de ahí nos llegó al precio y nos pagó una buena parte en efectivo. Yo debo haber tenido 21 años, 22 años ahí. Y yo me acuerdo que llegó estos maletines y todavía teníamos los celulares de BlackBerry y yo me sentía como así, como rico y mapato nadando en billetes. Los echaba en mi cama, todavía viviendo en casa de mis papás, en mi cuarto de chiquito. Nadie tenía idea de lo que estaba pasando arriba. Y yo ponía así todos estos paquetes de lana y me subía así, me tomaba fotos y decía, wow, ya lo entendía este negocio. Y ahí me empecé a dar cuenta que tenía muchísimo esa habilidad. Entonces tenía la habilidad de hacer dinero, tenía la habilidad de relacionarme y de ahí empecé a emprender distintos negocios. Abrimos una comercializadora de productos de madera, de importación de distintos productos de madera para acabados de la construcción. Hicimos una sociedad, una relación increíble con Gerardo, otro socio adorado, que es un hombre profundamente ejemplar y trabajador. Y lo que tuve también fue que en el entorno en el que crecí, con todos estos jóvenes emprendedores, pues todos estaban muy comprometidos con querer generar riqueza. Ese es como el propósito y así era el chip que traíamos, riqueza económica. Y entonces todos salimos muy emprendedores y nos empezamos a apoyar y entonces tuve la fortuna de crecer en esta generación y en este grupo en donde muchos de mis mejores amigos se volvieron mis socios y uno era más ambicioso que el otro. Y entonces de ahí ellos también teníamos un entorno de muchas relaciones y entonces estaba en la industria de la construcción, había mucha oportunidad por las relaciones que había y entonces me metí en la industria de la construcción y funcionó muy bien. En ese proceso empiezo a crecer mucho y ahí es cuando viene la parte de los excesos, porque es cuando empiezo a experimentar más, que son las fechas cuando nos conocemos. Ahí en este proceso de exploración y de apertura me doy cuenta de todo lo que me estoy perdiendo y dentro de lo que me estoy perdiendo es que me doy cuenta que mi realidad era muy limitada. ¿De dónde viene esta reflexión? Porque esto es importante. O sea, tú estando en esta jaula, haciendo buenos negocios, teniendo mucho impacto económico para tu bolsillo, de pronto puede ser un poco demasiado para la edad si no lo sabes manejar. Uh-huh. ¿Qué fue lo que te dio curiosidad y cómo te das cuenta de que a lo mejor esta visión que traes de la escuela, los amigos, el entorno protegido totalmente y dices, quiero empezar a experimentar un poco más? ¿Cuál fue la puerta? O sea, ¿cuál fue la puerta que te hizo darte cuenta que a lo mejor querías vivir otro tipo de experiencias a las que venías acostumbrado los últimos 22 años? Inició siendo la curiosidad y en esa curiosidad fue encontrarme con la muy bendita planta de la marihuana. Ok. Entonces fumé marihuana. ¿Y te gustó? Wow. Estábamos en un viaje, ya la había probado varias veces, yo era un chavito bien del Cumbres y decía los motos, los de el americano, no, son unos perdidos, los del Tomás, nah, ya sabes, muy juzgón y mi novia en ese entonces y sus amigas me dicen, no, oiga, hay que fumar. Nadie la ha probado, yo la había probado 3 veces y me chocaba. Y digo, bueno, va, pues la consigo. Y entonces me muevo y consigo y nos vamos a Valle de Bravo y entonces allá habíamos como 6 o 7 parejitas de puro chavito bien, con unas niñas preciosas.
y empezamos a romper todas estas piñas que estaban todas pegajosas, llenas de semillas. Ajá. Y hacemos ahí como una línea de producción y empezamos a dolar estos pequeños porritos y ahí lo fumamos y yo lo fumo y digo, wow. A la cuarta te convenció. A la cuarta, literalmente, la cuarta pegó. Y digo, wow, ¿cómo es posible que me estaba perdiendo de todo esto? ¿En qué momento? Y ahí se abre un universo de posibilidades. Y dentro de ese universo de posibilidades, como tiendo a los extremos, entonces... pues, Claro, all in. Entonces digo, bueno, entonces en la sociedad que yo puedo percibir, pues tenemos un problema de alcoholismo muy grande porque todos chupamos mucho y constantemente y está bien visto, y fumamos también tabaco constantemente y está bien visto, pues yo creo que la gente se está perdiendo de esta planta. Y entonces empiezo a hacerlo muy público porque yo quería inspirar a que la gente pueda entrar al nuevo club de la mota. Y entonces empiezo a fumar. Perdón que me ría, pero es que te estoy visualizando. Estas eran las épocas cuando nos conocimos. Y ahí de repente daste de cuenta que había una boda muy grande y llego yo y me presento así en la pista de baile y de repente saco un porro que parecía una macana y lo prendo y lo fumo y obviamente se hace un escándalo y de ahí se empieza como a generar pequeños destellos de turbulencia, pero como me estaba yendo muy bien en la parte profesional, nadie decía nada porque eso es lo que se valora y lo que se reclama. Claro. Y entonces así me paso ese proceso y en ese proceso de exploración pues sigue la curiosidad y sigo explorando con otras posibilidades y con otras sustancias y me voy dando cuenta que hay tanto más allá que lo que yo sabía. Y en ese proceso también, como me volví muy escandaloso con ese tema, en ese momento en mi relación que tenía, me hacen una intervención mis suegros en ese momento y me dicen como que pues tienes que elegir o la planta o a nuestra hija. Y ahí yo tomé la decisión de que les dije que iba a elegir a la hija, pero no dejé a la planta, ¿de acuerdo? Y de ahí entonces empecé a decir mentiras. Y cuando empecé a decir mentiras, ves como dicen de la conciencia que si la jalas es como una soga que se estira. Pues entonces ya decía mentiras. Yo traía aquí en mis calcetines una cajetilla de cigarros y tenía ahí todas estas, traía mi porrito y unas gotas para los ojos y mi spray para la boca. Y no fumaba diario, pero fumaba social. Y entonces era como el travieso, ahora el líder travieso que empezaba medio que a descarrilarse. Y de ahí me termino volviendo infiel porque me doy cuenta que me estoy perdiendo tanto y como ya las mentiras eran fáciles de decir, que termino cayendo en un proceso de infidelidad que termina como destruyendo esa relación que tuve, que lastimé mucho y que además me tomé muchos años en poder atreverme a reconocer que lo había hecho. Y entonces eso fue una parte también que fue parte de un aprendizaje que me tomó tiempo. Y de ahí pues digo, ahora sí, entonces ya estoy libre. Y entonces ahora sí, sexo, drogas. Y rock and roll. Y literal dije, si voy a ser un rebelde, quiero ser el más rebelde que me pueda imaginar. Para experimentar. Para experimentar y también para poder descubrir todo lo que me estaba perdiendo. Y entonces me pongo a viajar por el mundo, empiezo a conocer unas niñas impresionantemente guapas físicamente. Toda mi vida pretendí ser como un galán, como bueno para ligar, pero era bueno para ligar relaciones serias y chavitas bien. Pero ya cuando te echan al ruedo en esa selva un poquito más salvaje, pues entonces me di cuenta primero que no estaba a la altura del juego. Y entonces ese fue un reto inmenso para mí porque dije, quiero poder hacerle el amor a las mujeres más bellas físicamente de este mundo porque me encantan. Y entonces, ¿qué tengo que aprender a hacer para poder ligármelas? Sí, ya en este chip competitivo que traes, que dices, nada, me va a frenar. Ya era conmigo. Y era porque las veía y entonces trataba de ligármelas y no jalaba. Y mis chistes mexicanos no jalaban con unas niñas preciosas extranjeras. Y entonces empiezo a aprender a prueba y error. Y lo que aprendí es que perdiéndole el miedo al miedo, entonces... qué peligro también. En ese sentido empecé a encontrar como el empoderamiento y empecé a decir, oye, pues tú no estás nada mal, bro. Entonces, ¿por qué le tienes miedo primero al rechazo? Y entonces le perdí el miedo al rechazo. Y del miedo al rechazo comencé a darme cuenta que tenía estas habilidades muy lindas y además mi intención siempre era un hombre muy, muy cariñoso porque si bien sí fui no sé si un player o un playboy o como le quieras llamar a eso, amaba al proceso en el que estaba y con quien estaba el tiempo que durara. Me explico, con algunas excepciones que no lo podríamos llamar amor, ¿no? Y
conocí unas niñas preciosas, dentro de muchas posibilidades. El aspecto físico me llamaba mucho la atención, pero dentro de eso que había como mucha banalidad y profunda superficialidad con las mujeres que decía establecer una relación de alguna forma. Eran niñas que estaban preciosas por fuera y por dentro, con sus excepciones. Y entonces eso me abrió otro panorama brutal y me empecé a dar cuenta que en ese circuito de sexo, drogas y rock and roll estaba viajando por todo el mundo. Hay como un circuito que era un circuito como, no sé si sigue ahorita, pero pues estaba el Festival de Cine de Cannes, pasar pasar el verano en Europa, estar en Miami, en Art Basel, estar en Coachella, luego se convirtió en Burning Man. Era como un circuito en donde sabías que te ibas a encontrar Era como la temporada de patos, ¿verdad? Entonces ibas listo para cuando los veías ahí, entonces estabas fresco. Y lo que me empecé a dar cuenta es que entre más hermosa físicamente la mujer, más hermosas estaban sus relaciones y más retador era el entorno, porque era toda una dinámica del el DJ y el lugar, y entonces eran muchos excesos, pero muy excéntricos y una vida muy, muy hedónica. Y ahí me perdí en esa vida, hasta que llegó un momento en donde literalmente me perdí, porque el éxito económico con la parte de todos estos anhelos y deseos insaciables que no tienen llenadera, y luego con la falta de... Me empiezo a desprender de mis negocios porque me la creo. Entonces me empiezo a distraer, empiezo a gastar más de lo que debo, empiezo a viajar más de lo que debo y me empiezo a distraer mucho y empiezo a descuidar muchos de estos negocios increíbles, y llega un momento en donde logro inaugurar un proyecto que me tomó muchos años hacer en una sociedad muy importante con un inversionista muy importante de México. Y en ese momento, en la apertura de ese negocio, como que siento que ya la hice. Y me hago unas sumas en la cabeza y digo 2 más 2 son 1000 y me la creo. Y además yo pensé que mi rol iba a ser liderear ese proyecto y no se me da la oportunidad de liderear ese proyecto muy grande, el más grande que había hecho hasta ese momento. Y entonces yo como que me la tomo personal y ahí pierdo la conexión, pierdo la tierra. Y cuando pierdo la tierra, lo que me mantenía muy anclado en ese momento eran mis negocios. Y cuando me la creo y pierdo la tierra porque conecto con la víctima de que no se me dio a mí la oportunidad de liderar ese proyecto, entonces es cuando pierdo el suelo y me pierdo, literal, con el abuso extremo de esta psicodelia, porque mi situación no era la adicción, porque no usaba las drogas que generaban adicción, era más una curiosidad incesante de irme a lugares muy, muy profundos y hacer preguntas muy profundas en donde recibía las respuestas, pero no las podía sostener porque tenía cero de práctica y entendimiento espiritual. Y entonces, pues de ahí empieza un proceso de una catarsis brutal. Entonces, y termino viviendo un proceso en donde soy hospitalizado en un hospital psiquiátrico, y esa parte la he platicado mucho y me tomé 2 años en recuperarme. Y después de recuperarme... ¿Cómo te recuperas, ya? Con mucha determinación, bro. No me permitía estar ahí, no me quería fallar a mí mismo, no le quería fallar a mis papás, no que le quería fallar a mis hermanos, y estaba con firme compromiso de salir adelante. Pero llegaba momentos en donde me despertaba y me veía en el espejo y me veía a los ojos y no me reconocía. En el espejo me trataba de amarrar los zapatos y me entraba una temblorina de una inseguridad de todos los problemas y todos estos demonios que había desatado dentro de mi ser, que no podía. Me despertaba y deseaba estar muerto. Y fue durísimo el proceso y lo viví con un nivel de intensidad brutal y estuvieron muy presentes gente muy querida. Tuve la fortuna de tener unos amigos de la infancia muy queridos que estuvieron súper presentes conmigo. Tuve la fortuna de tener a mi familia que estuvieron muy presentes conmigo y muy amorosos, y luego la fortuna de conocer ya en el proceso de recuperación a Carlita, que es ahora mi esposa. En ese momento estaba tomando ansiolíticos, antidepresivos, litio y antipsicóticos. Y fue un proceso muy duro. Y de ahí pasó, ya me recuperé, y cuando me recuperé logré entender que si bien había perdido la cordura, no estaba loco, porque muchas de las cosas que experimenté... Claro, es muy diferente. Perdón, voy a hacer una pausa, pero no había perdido la cordura, no estabas loco. Uh-huh. Al final. Y lo que es muy interesante es la palabra locura. Lo cura. Y entonces, si la mayoría de la humanidad estamos fragmentados, pues hay que perderse para encontrarse.
Y yo me tuve que perder no una vez, porque esa fue la primera gran como fractura que tuve, pero luego tuve muchas otras de formas diferentes, inclusive de formas mucho más sutiles. Y cuando me doy cuenta que ya me estoy recuperando, logro salvar una buena parte de los negocios, con excepción de un par de proyectos. Pierdo el control de otros que ya no tuve forma de recuperar. Claro. Y ahí llegó un fondo de inversión y me hizo una oferta para comprarme uno de mis negocios y volver a integrarme en sociedad con uno de estos grandes socios. Y entonces nos reintegramos y eso me dio mucha estructura y me permitió volver a empezar a recobrar la confianza en mí mismo. Rutina. Y en ese proceso sí, rutina, responsabilidad, compromiso, estructura. Enfoque. Mucho enfoque. Y ahí tuve como un proceso de 3 años que logré restablecerme. Fue cuando saqué este campamento de Burning Man, que también 3 años después. Humano, ¿no? Humano, cuando ya estaba en un proceso de que supuestamente ya no estaba loco, pues nos expulsaron de Burning Man por romper pues los pocos principios que tienen. Rompíamos varios de ellos y fue otra lección tremenda. Y entonces salvo mis negocios, me estabilizo, inicio con otro proyecto de mucha pasión que me generaba mucho entusiasmo, que fue el reto más increíble que pude experimentar. O sea, construir esos campamentos. Antes de eso, tú lo hablas con demasiada naturalidad. Y tuvimos un campamento en Burning Man y fuimos... ¿Cómo es el proceso para poder emprender y ser el primer mexicano con tu grupo de socios de tener un campamento en Burning Man? No es cosa menor. Tú ahorita lo platicas con mucha naturalidad, como si te digo, y pues échate tu agüita y está perfecto. Aquí hay un trabajo de visión, aquí hay un trabajo de entendimiento económico, aquí hay un trabajo de entendimiento de equipo, de liderazgo, para que eso, que a lo mejor no acabó como querías, pero que lo lograste y era tangible. Totalmente. Y hay que poner pausa en eso. No puedo pasar a lo siguiente sin entender. Entonces te platico. Primero quiero como aclarar una cosa. No fuimos el primer campamento mexicano. Había otros que no necesariamente tengo una relación cercana con algunos de ellos. Y había otros con los que sí teníamos relación más cercana, que llegaron antes, ¿no? Y ellos fueron de alguna forma pioneros en su rubro. Lo que sí fuimos es que fuimos muy atrevidos en la propuesta que nosotros hicimos, que era de alguna forma políticamente incorrecta porque éramos un campamento que éramos plug and play, y mi visión siempre era como un approach mucho como de Robin Hood, y era cómo puedo recibir dinero de aquellos que están dispuestos a pagar una lana para vivir una experiencia que les pueda cambiar la vida. Porque cuando salgo del psiquiátrico, lo que me doy cuenta es, digo, nada de lo que he vivido fue en vano. Y todas estas relaciones y todos estos personajes que estaban en ese circuito de sexo, drogas y rock and roll, pues son algunos de los hombres y quizás también mujeres más poderosos que pueda haber en el planeta. De todas nacionalidades, de todas partes, unas relaciones muy interesantes que también terminas dándote cuenta con el tiempo que no necesariamente son las relaciones más cercanas, porque cuando cambia el entorno, pues ya no hay como un punto de encuentro. No hay sustancia. Aunque están, ¿no? Y entonces ahí digo, no, pues, ¿cómo les puedo ofrecer una experiencia que les permita hacerse hombres y mujeres más conscientes para que ellos se hagan responsables de cambiar la forma en la que se están relacionando con sus entornos? Desde tu necesidad. Desde mis ganas tu vivencia. De inspirar, bro. De inspirar y de reconocer que en ese proceso de haber vivido ese proceso de tanta exploración, me di cuenta que hay unas posibilidades increíbles y que estamos muy distraídos en muchas cosas muy banales, jugando juegos finitos que, claro, que hacen sentido en este plano, pero hay tantas otras posibilidades que si las podemos recordar, entonces la vida se vuelve muchísimo más bella. Y entonces, obviamente no estaba preparado ni listo para poder sostener esa responsabilidad tampoco, porque la forma en la que yo logré tener esas visiones fue traviesa, porque no es que estaba trabajando en mí, desarrollando todo mi proceso espiritual para poder tener ese entendimiento. Pues hice muchas travesuras para poder llegar a lugares en donde quizás no debería de haber estado, y entonces me traje parte de esa información conmigo, y ahora ¿qué hago con ella? ¿De acuerdo? Y es un proceso que me ha tomado 11 años de integración que se está culminando de una forma muy bella ahorita. Pero en ese momento era, ok, entonces, ¿cómo le hago?
Entonces, ¿cómo puedo crear una experiencia que pueda inspirar a la gente que puede cambiar el mundo, de vivirla, que salgan tan inspirados de aquí que ellos se encarguen de cambiar la forma en la que se relacionan con sus familias y que eso puede impactar en sus empresas, en sus reinos, en sus imperios, en sus emporios, etcétera? Y así fue y dije, ok, yo no puedo promover las plantas porque a mí se me fueron las cabras al monte y entonces ya no soy una prueba de concepto, ¿no? Entonces no puedo decir que vamos a hacer ceremonias y ese tipo de cosas porque pues no me la van a comprar porque ya estuve en el loquero. Y entonces dije, tengo que crear una metodología nueva y dije, Burning Man. Burning Man es perfecto. Todos quieren ir, todo el mundo está dispuesto a pagar una fortuna, no todo el mundo tiene acceso. Vamos a hacer un campamento. Yeah. Yo había ido a Burning Man una vez como camper y hice tantas travesuras que no aprendí nada de los retos ni de la logística. Nada más lo disfruté mucho y lo viví con mucha intensidad. ¿Qué es Burning Man para la gente que no sabe? Burning Man es una posibilidad de experimentar la capacidad de expresión humana en un canvas en donde hay muy pocas reglas. Y entonces la gente va a expresar y a compartir diferentes formas de expresión en las que quieren contribuir a una pequeña sociedad, digamos. Es muy complejo de explicarlo, pero eso sería para mí como una celebración de la vida en donde la gente va a expresar lo que tiene dentro y cuál es su mejor forma de poder ser generosas consigo mismas y con un entorno en donde casi todo se puede. Y donde el dinero no juega, ¿correcto? Donde el dinero no juega, pero eso es un tema muy relativo y es parte de la doble moral americana. Porque claro, en esa realidad que se crea durante esa semana, en esa burbuja, el dinero no juega, pero es una derrama de, no sé, 150, 200 millones de dólares para que eso suceda y no trasciende a más. Porque si eso lo hicieras en un pueblo en México y en lugar de quemar el templo o el muñeco, las inversiones se convirtieran en escuelas o en catedrales o en lo que tú quisieras, pues ese pueblo se convertiría en una ciudad preciosa en 10 años. Aquí es un tema, es un experimento fascinante que desde mi perspectiva necesita actualizarse para poder estar un poquito más a la orden del día de los retos que estamos viviendo hoy en día como humanidad y que no nada más sea ese gran bacanal de alguna forma. Aunque es una plataforma de inspiración muy profunda. Y entonces decido hacer este experiencia y eran unos cuantos contribuidores que pagaban por una experiencia para muchísimo más. El último año eran 50 personas que pagaban por una experiencia de 215 personas. Nos llevábamos a un equipo como de 40 ingenieros, electricistas, cocineros de aquí de México, de todo tipo como del back-end. Nos llevábamos para allá y luego llevábamos maestros, artistas, autores de libros, DJs, como muchas celebridades, digamos, durante el día y la noche. Y durante 2 años había un balance muy interesante, era como un yin-yang entre el programa del día y el programa de la noche, ¿eh? Y el tercer año a mí me ganó la ambición y dije, ahora sí vamos a echarle los kilos. Ahora sí. Ahora sí, y te digo que fue el reto más grande porque logísticamente yo de entrada tenía mis responsabilidades en mis negocios y estábamos 2 personajes con la ayuda de un equipo muy chiquitín creando toda esta experiencia que eran unas producciones inmensas. El primer año fue una producción de casi $1 millón, el segundo año fue de casi $1 millón y pico y el tercer año fue de más de 3 para una fiesta de una semana. Y la gente estaba dispuesta a pagar una fortuna. ¿Por qué? Por irse a divertir, a distraer, a desconectar. Y pensé que esa era la plataforma y esa no era la plataforma. Y después de 3 años, en el último año, todo lo que podía salir mal ese año salió peor. Y esa es una historia que luego te contaré, pero fue increíble cómo el universo, la vida, me quiso enseñar una lección que por ahí no iba. Y tan por ahí no iba que me puso a prueba en donde llegó un punto durante el proceso de armado del campamento del tercer año. Imagínate que había gente que había pagado $120,000 por venir a vivir una experiencia de una semana, $17,500 la noche, ¿eh? Y era el martes, en donde la semana de construcción y no me llegaron los contenedores y el miércoles no me llegaron los contenedores y el jueves no me llegaron los contenedores y tuvimos que hacer milagros cuando terminaron de llegar los contenedores por una bola de minuciosidades que no les permitieron llegar a tiempo, que fueron así cosas insignificantes pero con un nivel de relevancia brutal. Claro. Las llantas de los trailers estaban demasiado infladas, se pasaban 2.5 pulgadas de altura a los contenedores y no los dejaron pasar en la aduana.
por darte un ejemplo. Y entonces era un reto logístico así increíble. Coordinar la llegada de tanta agua, de la salida de todos los residuos, la llevada de los alimentos, llevar una cocina, regaderas, armado, coordinar al equipo, coordinar la llegada de toda esta gente. Era algo increíble. Y claro que era un reto más grande como lo hacíamos nosotros, porque nosotros estábamos casi que ofreciendo una experiencia curada. Y eso es lo que de alguna forma también limita parte de la experiencia, porque la esencia de Burning Man también es que vayas a tener autosuficiencia. Sí, y a explorar. A explorar. Y nosotros pues ofrecíamos una experiencia muy curada de alguna forma. En fin, fue una experiencia preciosa y ahí yo ya estaba muy enamorado también de mi mujer y yo me había dado cuenta que no tenía ninguna necesidad de seguir haciendo eso. Salgo muy desgastado de esa experiencia y 6 meses después nos avisan que nos van a expulsar. La primera vez en la historia de todo ese festival en 33 años, el primer campamento en ser públicamente expulsados. Y yo digo, wow, ahí viene la otra gran experiencia de mi vida. Lo anuncian, se vuelve público y por azares del destino, a mí no me mencionan el nombre de humano y salen muchos medios de comunicación y fue una especie como de humillación masiva y al mismo tiempo fue un regalo, porque me liberó de toda la energía, de todo el tiempo que le metía a ese proyecto que no tenía mayor trascendencia más que la experiencia que yo pude vivir para poder aprender y experimentar todo el reto que era poder llevar ese increíble desafío logístico de producción, de experiencia, de curaduría a cabo. ¿Ok? Total, vivo el duelo de Burning Man y en ese momento es cuando me busca un miembro de esa comunidad y me dice, oye, no quiero que estés triste por lo que pasó, vamos a Costa Rica. Te quiero invitar para que veas una propiedad. Yo llevaba muchos años buscando una propiedad y ahí es cuando encontramos la propiedad de Costa Rica. Correcto. Y en Costa Rica iniciamos con otro ciclo dentro de todo este proceso de iteración. La gente me pregunta mucho de que por qué no lo hice o lo he hecho en México. Y la realidad es que no encontré las condiciones yo acá para hacerlo por la situación del país, porque quiero que sea un lugar que tenga como mucha integridad, que haya mucha diversidad y no encuentro a la fecha un territorio que me permita encontrar como esas condiciones que encontré en Costa Rica. Y entonces me voy para allá, conocemos esta tierra, la encontramos, la descubrimos y digo, wow, pues sí, aquí es, vamos a darle con todo. Me volteó con el dueño de la tierra, era un atardecer en febrero del 2019 y me dice, le digo, ¿cuánto cuesta? Y me dice tanto. Y yo me pongo a hacer números en mi cabeza y digo, ok, no la armo ni cerquita. O sea, o sea, ni cerca, pero tengo lo suficiente para arrancar el proceso del due diligence y todo lo que se necesite. Y me volteo y le digo, te lo compro. Vamos para adelante. Mi mujer, ¿cómo? Espérate, pero hay algo que yo no sé. Sí, que no me has o sea, que no me estás diciendo. Y entonces estaba completamente en el entendimiento de que cuando tomo una decisión desde ese lugar, todo se ordena para que se lleve a cabo. Porque así funcionan las estructuras invisibles del universo, desde mi entendimiento. Y entonces, literalmente un mes después, otro miembro de la comunidad de Burning Man me habla y me invita a Los Ángeles. Y estando en Los Ángeles me dice, vente porque viene un gran maestro de la India para que llevemos un proceso de iniciación. Quiero que lo vivas porque sé que te gustan las enseñanzas que él da. Y entonces vuelo a Los Ángeles, tomamos ese curso, un proceso iniciático muy bello con este gurú de la India. Y ahí me pregunta, se llama Flavio, él, de Rumania, y me dice, oye, ¿y qué vas a hacer después de humano? Y le digo, no, pues voy a comprar una propiedad en Costa Rica. La estoy comprando. Y me dice, wow, ¿y por qué no me invitas? Le digo, no, pues vente, él tenía 29 años. Y entonces nos vamos a Costa Rica unas semanas después. Llegamos a Costa Rica, recorremos el predio, el terreno, y él se enamora y me dice, oye, pues, ¿cuánto cuesta? Y le digo, tanto. Y me dice, ¿y cuánto tienes? Y le digo, tantito. Y me dice, bueno, pues, ¿pero qué? ¿Lo vas a comprar? Le digo, ya lo estoy comprando, pero ¿cómo? ¿Así? ¿Contigo? No le digo, ¿no? Y él me dice, no, pues yo le entro. Y le digo, no, pero tienes 29 años, no te alcanza.
hay que salir a levantar capital. Y me dice, no, sí me alcanza, vamos para adelante. Y entonces ahí empezó ese proceso. Y entonces nos adentramos, yo le invierto el capital que tenía disponible, él invierte el capital que tenía disponible, nos vamos 50-50 en la marca y nos quedamos un porcentaje como par y paso de lo que contribuimos para el valor de la tierra. Y iniciamos el proceso de uno de los viajes más maravillosos que yo he experimentado en toda mi vida, bro. Un proceso de experimentación preciosa en donde queríamos hacer las cosas de la forma más correcta, pero al mismo tiempo era una visión muy ambiciosa. Y ahí todavía tenía las ganas de querer demostrar. Y eso fue parte de lo que hizo que ese proyecto no terminara de florecer, porque se gastaron una cantidad inmensa de recursos en grandes proyectos arquitectónicos y en grandes faramayas y en grandes cosas, en una etapa en donde el proyecto necesitaba recursos para otro aspecto, que no lo sabíamos. Si lo hubiera sabido y hubiéramos asignado esos recursos a otras partes de la infraestructura, 2 años después me hubiera dado cuenta que no era necesario quemar ese capital en todas estas grandes cosas que eran más como una estrategia de marketing y de branding, cuando lo que necesitábamos era crear el destino. Claro. Y lo creamos. Armamos un equipo. En ese momento yo estaba como muy conectado con estas ganas de tratar de ofrecerle posibilidades a gente que sentía cerca y que tenía mucha confianza en ellos, pero que no necesariamente se veía en ellos que tenían las competencias o no las competencias, pero era más desde mi falta de experiencia en ese rubro y el hecho de querer compartir una experiencia que se sintiera más como un proceso familiar. Y ahí también me equivoqué, porque en lugar de contratar a los verdaderos profesionales que necesitábamos para que esto funcionara, porque era un proyecto muy ambicioso, había hospitalidad, alimentos y bebidas, un centro de bienestar, residencias, escuela, todo un desarrollo en un lugar que además nunca habíamos vivido en un país ajeno, claro. En donde yo no, pues, o sea, ¿cómo estamos diseñando estructuras y todas estas cosas cuando ni siquiera sabemos cuáles son las capacidades y las competencias de la mano de obra local? Y entonces vivimos un proceso muy bello porque fue un proceso rodeado de gente en donde había mucho amor, mucho proceso de iterancia y de experimentación. Yo decía que SUNY era un laboratorio de la vida. ¿Y cuál era el laboratorio que yo no sabía en ese momento? Es que estábamos haciendo audiciones y probando, iterando cuáles eran los sistemas, las prácticas, las metodologías, las tecnologías para poder aprender a recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. Y en ese proceso, poder vivir la vida más bella que pudiéramos imaginar. Y los años que duró el experimento funcionó porque fue bellísimo. Fue un proceso precioso. Vivimos tantas experiencias. Vinieron artistas, maestros, músicos, pintores, escultores de todas partes del mundo a enseñarnos diferentes formas de vivir y de ver la vida. Cada una de ellas presentaba su tecnología o su herramienta o su arte como si fuera la siguiente gran pieza del rompecabezas que estábamos tratando de armar. Nos cruzamos con grandes individuos y también con muchos charlatanes, ¿no? O charlatanas también. Y entonces fue mucho aprendizaje y ahí yo otra vez con mi curiosidad era, bueno, equipo, vienen estos maestros o maestras, me voy a clavar muy cañón en esta metodología para aprender a ver si sí realmente es la que necesitamos para poder recordar. Y cuando más de uno, Carlita, mi mujer y cualquier otro del equipo se den cuenta que ya me perdieron, me hacen una intervención y me ayudan a regresar. Y entonces, en esos procesos de experimentación, ahí ya no eran plantas, ahí ya no eran procesos con metodologías de gente que decía que esa era la metodología buena para poder encontrar la libertad. ¿Tienes alguna en particular que te haya marcado? Ahorita te la platico porque ese es el regalo más bello que me dio todo ese proceso. Y entonces, después de muchas experiencias y de muchos procesos y de muchos rompimientos internos que yo viví y de tener que regresar otra vez todo el ciclo completo a reintegrarme, muy doloroso muchos de ellos, y al mismo tiempo y a la par sosteniendo este proceso de esta experiencia que se estaba convirtiendo en una comunidad internacional preciosa, porque aquí era el otro extremo de humano. Humano me fui a un extremo hedonista. Sí. Me di cuenta que ahí no estaban las respuestas y en Sunia era como más un extremo monástico. Y entonces acá era más como la renuncia, una vida más simple, tratar de ofrecer experiencias lo más accesibles posibles para atraer a una diversidad de gente que que el recurso del dinero no fuera el ticket de entrada. Ya. Todo lo diferente con humano. Y entonces
el experimento funcionó de unas formas increíbles. O sea, triunfamos en cuestiones de la estrategia de comunicación. La forma en la que comunicamos ese proyecto fue preciosa. Todo el storytelling, crear comunidad, curar experiencias inolvidables, atraer a un grupo de talentos y de creativos y de maestras y de maestros fascinantes. Y eso atrajo a muchísima gente y creamos un destino en un pueblito remoto en Costa Rica que no estaba en el mapa de nada. Y los retos ahí fueron que la propiedad costó mucho dinero, construir en Costa Rica costaba muchísimo más dinero y para seguir expandiéndonos necesitábamos mucho más capital. Y nunca logramos trascender la temporalidad. Entonces, ¿qué era? Teníamos un porcentaje de ocupación desde que empezamos con 9 habitaciones. Era como un hostal de super lujo. Sí. Cuando arrancó era un cuarto, inclusive había unos cuartos con baños compartidos que se vendían en una fortuna porque la experiencia que vivías era preciosa. Y cuando tú le preguntabas a la gente qué es lo que más te gusta de Sunia, porque era muy simple la experiencia, Compartir. era todo lo que no se puede ver, que solo lo puedes sentir. Y entonces había que vivirlo para poder entenderlo. Y no lo podías compartir, o sea, no lo podías explicar porque lo tenías que experimentar. Sí. Y entonces crecimos de 9 a 12, a 15, a 21, a 20 y tantas, a 34 habitaciones. Se construyeron unos prototipos que fabricamos aquí en México, diseñados por Alberto Kalach, precioso. Y no lográbamos encontrar el punto de equilibrio. Y entonces temporada alta, un 88, 90% de ocupación, 4 o 5 meses al año. Y luego teníamos la temporada verde y luego la temporada baja. Pero teníamos un equipo que era este equipo que se había tratado de consolidar un entorno como de familia, que éramos los más caros del proyecto. Y entonces no importaba que redujéramos el número de miembros, de colaboradores que teníamos en las temporadas, el overhead del management era muy alto y nunca logramos como nivelar la fórmula. Hasta que llegó un punto en donde le dimos al clavo a una cosa. Yo me di cuenta que poder empezar a ofrecer experiencias para familia era lo que necesitábamos hacer y que había que construir una escuela para niños. Yo me voy a Europa, regreso de un viaje en donde me encuentro con mi socio y vamos a vivir unas experiencias allá y me doy cuenta que el equipo con el que nos habíamos rodeado de gente muy querida no tenían las competencias que se necesitaba para sacar esto adelante. Ya. Y cuando me hago consciente de eso, ya las relaciones estaban muy desgastadas y empieza a haber turbulencia interna dentro del core. Y entonces eso, como dicen, ¿no? Los barcos no se hunden por el agua que viene de fuera, sino por la turbulencia o por el agua que entra por dentro. Y entonces inicia ese proceso y empezamos a contratar a los profesionistas locales que encontramos en Costa Rica. Y al tico no le gusta servir, es como el francés. No les gusta servir, se saben muy bien sus derechos, mejor que sus oficios, y no tienen esa servicialidad como puedes encontrar en un país como México. Y entonces nunca logramos llevar la parte de la hospitalidad al siguiente nivel. Nos habíamos tardado mucho tiempo en una negociación muy grande con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es el BID. 2 años de negociación y nos autorizaron un crédito por una cantidad de dinero importante. Y después de 2 años, la condición que nos dan es, ahí está la carta de mandato, ya tienes autorizado, toda tu visión va para que puedas construir tus residencias y ampliar todo tu proyecto, pero tienes que encontrar un socio de hospitalidad que sea una marca AAA. Y entonces, ¿qué significa traer una marca AAA? Pues significa traer a las marcas reconocidas de clase mundial. Y entonces empezamos a explorar con algunas marcas reconocidas. Muchos de ellos querían el lugar para ellos y entonces como... Claro, para hacer un resort. Y hubo uno de ellos que fue muy honesto, que fue la gente de Hyatt. Y lo que me dijeron en ese momento fue, Diego, vamos para adelante, órale, le entramos. Conocemos a los del BID, nos van a apoyar, tenemos nuestra marca, esto puede ser un exitazo. Nada más que quiero que sepas que voy a destruir lo que tienes. Todo lo que llevas construyendo lo voy a destruir. La gente que trabaja aquí no va a poder trabajar para nosotros porque pues, tienen otro perfil. Claro. La gente que voy a traer no es la gente de tu comunidad que tú tienes. Y entonces si va, nada más quiero que estés muy consciente que esto va a cambiar de forma radical. Y ahí fue cuando yo dije, no, pues yo no voy. Íbamos a traer capital de un socio inversionista, de un amigo muy querido de acá de México que iba a complementar parte de la deuda que le estábamos metiendo con el BID. Y le hablé a mi socio y le dije, oye, no voy a la hospitalidad. Lo que te propongo es que transformemos el 50% de la hospitalidad que tenemos ahorita y lo transformemos en la escuela más bonita que podamos imaginarnos en toda la región
y que empezamos a traer a familias para poder ofrecerles las residencias que ya tenemos diseñadas y que están listas para construirse. Y él me dijo, no, pues yo no voy a la parte de la educación, yo ya estoy muy contento en Ibiza y no me interesa crear comunidad. Yo lo que quiero es que transformar eso en un resort. Y le dije, bueno, pues te agradezco muchísimo, pero yo no le entro y renuncio, o sea, me voy. Yo no me voy a quedar aquí porque yo no puedo tener el compromiso moral de recibir un crédito de unas decenas de millones de dólares y no poder saber que no me voy a traicionar y que en el momento en el que me aburra porque me conozco y que esto ya no me inspire y ya no se alinee con mi esencia, me voy a ir. Y entonces no voy a tomar ese compromiso porque yo sé que en 6 meses o en un año yo me voy a salir de aquí porque ya no me voy a sentir a gusto. Y entonces me salí. Y lo que no me di cuenta es que en esa realidad que estaba viviendo, por primera vez en mi vida, había alcanzado algo que no se puede explicar, que solo se puede experimentar, y es que tenía suficiente. Esos 5 años no me faltaba nada, no anhelaba nada más, me sentía completo, vivía ahí, una calidad de vida preciosa, en una casa divina, 40 metros de frente de playa, caminaba para atravesar un río precioso para llegar a todo este centro de conocimiento y de integración y de remembranza precioso, y era un sueño para mí. Ya tenía a mi hijo Luca y entonces toda la dinámica estaba cambiando en dirección a que esto se convirtiera en algo para familias. Y cuando decido renunciar, no me doy cuenta que no tengo el flujo económico. Entonces yo me sentía muy seguro porque digo, esto vale una fortuna. Mis negocios en México están muy bien, estoy bien, estoy cubierto. Pero no se me había ocurrido recordar una cosa, que lo que vale es en papel, en situaciones de emergencia no necesariamente ayuda. Sí, claro. Y entonces hablo con la mayoría de mis socios y la mayoría de mis socios me dicen, oye, pues es que si quieres que te compre ahorita de diferentes negocios, inversiones que tuve la fortuna de invertir con mi hermano en un proyecto increíble que han hecho un trabajo extraordinario de infraestructura en telecomunicaciones, con mi socio de la parte de Grupo Arca de todo este proyecto de materiales pétreos, en un proyecto de retail, y sin excepción todos de una forma muy amorosa y muy respetuosa me dijeron eso, y entonces me las vi negras. Y entonces tuve que experimentar por primera vez en mi vida el tener la humildad de acercarme con mis hermanos y de pedirles prestado. Y les pedí prestado y fue un proceso que fue requirió de profunda humildad, por no decir humillación, en mi proceso conmigo mismo, y luego de tener el coraje de atreverme a pedir el apoyo. Y pensé que este proceso iba a ser mucho más corto y pedí muy poquito y me apoyaron, y luego me di cuenta que no iba a ser suficiente porque las cosas no se estaban desatorando como yo pensaba y tuve que pedir otro poquito. Y llegó un punto en donde a dos amigos muy, muy, muy queridos, les dije, necesito que me eche la mano, bro. O sea, no puedo regresar a hacer lo que hacía. Como que no me quería traicionar y volver. Podría haber regresado a algunos de estos negocios porque tengo una relación increíble con mis socios. Y necesito poder honrar mi proceso y confiar en que todo esto es parte de un aprendizaje y tener que tomar el riesgo que tenga que tomar. Y mis 2 hermanos y 2 amigos, a los únicos a los que les pedí, se portaron con una gentileza y con un amor y con una confianza que me permitieron, me prestaron el recurso. Y lo que les dije que a mí me daba mucha paz era decirles, tienes la garantía de las acciones que tenemos. Me explico, entonces no es buen momento para vender perfecto, préstenme y está la garantía de los negocios. Y ese proceso de atreverme a pedir en los tiempos en los que se fueron dando esto fue durísimo, bro, porque algo que yo nunca había experimentado en mi vida fue la escasez. Y los últimos 2 años de que salí de Sunia, la escasez se convirtió en mi más grande maestra. Y entonces cuando empezamos a vivir ese proceso de esta crisis económica a nivel familiar, yo estaba despegando y yo no lo sentí. Entonces yo salí como un cohete para no permitirme vivir eso, porque no me lo podía permitir vivir en ese momento. Y aquí ya no tenía de otra y ahora tenía familia. Y entonces tú imagínate que después de estar haciendo todos estos intentos de ver cómo puedo inspirar a miles de personas para que se vuelvan libres y alcancen la soberanía, la vida me pone en una situación en donde a los 40 años tengo que salir de Costa Rica con la cola entre las patas, con sí muchos valores en papeles y estas cosas, pero empiezo a endeudarme. Y fue un proceso de 2 años que justo acaba de terminar hace unos meses, semanas, yo te diría. Y
la profunda gratitud que tengo con aquellos que confiaron en mí. Nacho, Santiago, Jorge y Javier fueron los que se atrevieron a ayudarme porque saben que soy capaz y porque confían en mí, porque me vieron con mucha claridad y no tenía miedo de pedirlo porque sé que soy capaz de hacer más y que tenía que vivir lo que tenía que vivir. Y algo que fue increíble fue que nos salimos de Costa Rica y nos vamos a vivir a Malinalco. Y ahí sí, por primera vez en mi vida estaba literalmente contando cuáles eran mis presupuestos. Yo no sabía, nunca contaba la forma en la que vivía porque siempre fui capaz de generar más de lo que necesitaba. Y entonces en este proceso empiezo a vivir esta relación con la escasez que fue tremenda y a tener que empezar a poner estos límites. Y lo que me doy cuenta es que la vida me quiere enseñar algo. Estando en Malinalco nos damos cuenta que no es en Malinalco y nos invitan una familia francesa a Nicaragua a conocer una propiedad de 2,000 y tantas hectáreas preciosas y literalmente como el anuncio de la Cheyenne. Si nos suben ahí nos dicen todo lo que ves es nuestro. Tenemos un aeropuerto privado, tenemos una granja, tenemos un hotelito precioso, están estas casas. Queremos hacer algo contigo porque vimos lo que hiciste en Sunia. Vamos para adelante. En Malinalco se nos presenta una oportunidad preciosa. No nos logramos poner de acuerdo con ellos. Nos vamos a Nicaragua. En el proceso de Malinalco perdemos a un hijo. Estábamos esperando a nuestro segundo hijo. Y la vida es sabia. Y fue un proceso fuertísimo. Y al mismo tiempo estoy profundamente agradecido por eso. Porque haber vivido con esa responsabilidad en ese momento de tanta crisis y de tanta escasez hubiera sido tremendo. De ahí nos vamos a Nicaragua. Y Nicaragua pues era una tierra que tenía muchísimas posibilidades, pero se necesitaban recursos que era imposible llevar a este régimen porque tienen a este dictador. Y entonces me doy cuenta que ahí no es, y Nicaragua me pone de rodillas y profundiza aún más por la frecuencia, la atmósfera de ese lugar. Está en una escasez profunda por la forma de gobernanza que tienen. Y ahí me voy más profundo en ese agujero. Y toco un fondo que era un fondo diferente a los otros fondos que había tocado y ahí digo, es momento de poner manos a la obra. Todo lo que he aprendido, todo lo que he integrado, todo lo que he practicado, ahorita es cuando si no lo pongo, no la voy a hacer. Y así como hace mucho había contemplado el suicidio, ahorita eso no era una opción porque ya tenía familia. Entonces eso ya ni siquiera se pasaba y entonces era, vamos a salir adelante. En lo interior, olvídate de la parte externa. Sí, sí. Entonces vivimos el proceso de Nicaragua, buscando dónde vivir. Nos vamos a República Checa, allá tampoco era. Luego le digo a mi mujer, bueno, pues es en Portugal. ¿Cómo escogías estos destinos? ¿Por el tipo de oportunidades que te iban llegando? No. ¿Por leads? Era más como por las posibilidades y las invitaciones, bro. Tipo, a Malinalco nos fuimos por la calidad de vida de querer estar más cerca de la familia. Y ahí, llegando, se presentó una oportunidad preciosa porque el universo también siempre... como que desde mi entendimiento te va presentando estas alternativas para ver qué tanta claridad tienes de lo que realmente quieres. ¿O qué tanto deseas lo que deseas? Ajá, y algunos de ellos son espejismos, porque se parecen pero no realmente son. Y si te equivocas, pues ahí métete en otro proceso de otros 4 años y luego darte cuenta que no era. Y así fue en Malinalco, así fue en Nicaragua. Luego nos fuimos a República Checa y nada más mi mujer es de República Checa y vivimos un proceso muy interesante de mucha integración. Tuve la posibilidad de ir a Egipto a vivir un proceso muy interesante en donde mi mujer curó visitas a templos sagrados que me permitieran regenerar y recuperar esos aspectos de mí que había perdido. ¿Ok? Templos específicamente diseñados hace miles y miles de años para cosas muy particulares. Y entonces fuimos a esos templos, vivimos unas experiencias de unas activaciones divinas. Regresamos a República Checa y me escribo con un amigo de Eslovaquia, un hombre muy prestigioso que había participado en una experiencia en Sunia que se llamaba el Warrior's Journey. Cuando yo estaba en Sunia diseñé 2 metodologías. Una que se llamaba el Warrior's Journey, que era una experiencia de 28 días increíble, y esa era como la curaduría de todas las herramientas y de todo el entendimiento que había. ¿8 días? 28. 28 días. De todas las herramientas y de todo el entendimiento que yo había venido integrando a lo largo de mi vida, diseñados en una especie como de sinfonía que duraba de 5 de la mañana a 12 del día durante 28 días para permitir que la gente llegara al nivel de conexión y de remembranza más profundo al que yo los podía acompañar. En ese momento,
con mi ignorancia y también con un toque de soberbia, yo sentía que ese era el lugar. Sí. De acuerdo. Nirvana. Ajá, Nirvana, pero no era Nirvana porque yo no estaba en Nirvana ni cerca. Pero sentía los destellos de esas posibilidades. Y luego eso evolucionó como parte de las mismas tecnologías en una experiencia de 8 noches que se convirtió en Transitions. Esa es la... Y se volvieron unas experiencias súper reconocidas. Muy reconocidas. ¿Por qué? Por el nivel de trascendencia y el impacto que tenía en la vida de las personas que participaban. Y entonces, cuando nos salimos, digo, pues voy a empezar a ofrecer Transitions en diferentes lugares del mundo para ir a conocer el lugar y para ver si existe el potencial y cuál es la respuesta de la comunidad. Claro. Entonces hicimos Transitions en Malinalco, hicimos Transitions en Nicaragua. Luego cuando estoy en República Checa, este amigo eslovaco, Patrick, nos escribimos y me dice, oye, tengo un proyecto increíble. Lo busco yo y le digo, ¿en dónde andas? Digo, estoy pensando en irme a vivir a Portugal y creo que ahora sí me voy a enfocar en construir una escuela porque ya Lucaya está creciendo y quiero ofrecerle una escuela. Y me dice, vente a verme a Eslovaquia, te quiero enseñar lo que estoy trabajando. Entonces ahí vamos a Eslovaquia. Esto era una visita, esto no era vivir, era una visita de unos días. Y entonces nos vamos a Eslovaquia, que está muy cerquita de República Checa, y llegamos y me enseña una propiedad preciosa de 360 hectáreas en un lugar súper estratégico de Portugal y un master plan súper high level. Y me dice, no, pues vamos a hacerlo. Y le digo, vamos, estamos listos. Él me conocía muy bien, él vivió el proceso de 28 días en el Warrior's Journey y experimentó SUNY. Entonces le digo a Carlita, no, pues es Portugal, vámonos para allá. Y Carlita no estaba muy segura y la razón por la que yo me voy a Portugal también es por esta posibilidad y porque era en donde yo sentía que tenía a la mayor comunidad de gente más consciente que conocía. Y entonces... Acá en México, Portugal. De gente más consciente, ¿ok? Como en ese, digamos que espectro de conciencia. Y entonces nos vamos para allá y tenemos un montón de conocidos en Portugal y llegamos a Portugal y decidimos irnos a vivir a la costa para no vivir en Lisboa. Estábamos como a 40 minutos de Lisboa y vivíamos en un lugar muy aislado en donde Europa está muy vieja. Y sí, Lisboa está muy precioso, la calidad de gente y la diversidad de gente que está atrayendo, pero es Lisboa. El resto es Portugal y es un país... y en desarrollo. Muy conservador. Es como un país en vías de desarrollo, pero con todas las limitantes, la rigidez y la burocracia europea. Entonces no tiene el dinamismo de un país como México, como cualquier país en América o Sudamérica por lo menos, o Centro y Sudamérica, o Asia, aunque está en el foco del mundo ahorita. Pero lo que me di cuenta es que la gente va ahí, hay de tres. Van gente que se va a retirar y a vivir una calidad de vida muy similar a lo que tenían en California, sobre todo americanos o canadienses. Digital nomads, que tienen como sus negocios ahí que pueden operar. O una bola de personas que están en búsqueda de posibilidades, pero nadie sabe qué hacer. Entonces es un lugar muy económico para vivir, pero no hay por dónde, porque no hay emprendimiento más que en la industria de la hospitalidad. Emprender allá en Portugal es muy complejo. Y me empiezo a dar cuenta de todo esto y no pudimos avanzar nada durante esos meses en el proceso. Entonces yo hago un Transitions, vienen unos gentes de Portugal de mucha influencia porque empiezo además a subir el precio de la experiencia y vienen unas gentes muy queridas y empezamos a explorar las posibilidades. Encontramos un pueblo precioso que estaba súper abandonado, 30% por debajo del valor de mercado. Decimos que eso es ahí. Y el personaje al que era un portugués de mucha influencia porque el otro proyecto estaba estancado. De repente llega y me dice, va Diego, vamos a hacer esto, yo te ayudo, lo vamos a hacer, yo quiero que tú, porque me han dicho de ti. Y total, me mandan la propuesta y ya te de cuenta que era, te contrato, tú diseñas todo el programa, tú atraes a la comunidad y todo, yo soy el dueño y tú puedes llevar. Tú lo operas. Y le dije, bro, estás confundido. Porque además lo que te di en papel, él le dio todo mi proceso, como una especie de metodología, se la dio a una inteligencia artificial, la convirtió en un contrato para crear un fondo de inversión privada para capitalizar el desarrollo y la revitalización de ese pueblo, y a mí me daba reconocimiento verbal y una plaquita. Y quizás una placa, una estrellita en la frente y un sueldo, bro. Y entonces le dije, no, te confundiste. Le digo, prefiero no hacer nada que hacer algo así. Y lo mandé por un tubo. Y entonces otra vez tuve que decir que no. Luego el de la propiedad de 360 hectáreas tuve que decir que no. Y he dicho que no, y que no, y que no. Me dice mi mujer en invierno, vámonos a Bali.
porque el invierno en Portugal se va a poner muy frío y vamos a pasarla bien allá. Asia está muy accesible y vamos a disfrutar, y entonces hacemos las cuentas y nos conviene más estar allá. Y entonces nos vamos para allá, vivimos una experiencia preciosa. Yo es la primera vez, el primer como break que me doy en 7 años, de no estar persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo. Y allá conecto con unos hermanos muy queridos que nos encontramos, y lo que ha sido muy bello también reconocer es que a donde llegamos hay gente muy querida, bro, por esta comunidad internacional que hemos venido cultivando todos estos años. Entonces la pasamos precioso en Bali, regresamos a Portugal para darnos cuenta que no era ahí. Nace mi segundo hijo, Auro, y le digo a mi mujer, ¿sabes qué? Vámonos. ¿Y a dónde nos vamos? Y le digo, mira, por primera vez en mi vida no sé ¿a dónde voy? No sé qué quiero hacer. Lo único que sé es que tenemos que irnos a Brasil, a Alto Paraíso. A Brasil. No tengo proyecto, no tengo gran misión. Vámonos a Brasil a experimentar con esta comunidad de la mujer que más resaltó durante todo el proceso de experimentación de Sunya, durante esos 5 años de audiciones de todos estos maestros y maestras. Una mujer increíble, Angelina, de Portugal, de 60 y tantos años, que sobresalió con su integridad, con su presencia, con su humildad, con su riqueza, con su belleza, de la calidad de ser humano que ella era. Mi mujer había puesto el ejemplo un año antes y había tomado un curso con ella en donde había recibido unas tecnologías. Y yo empecé a ver el cambio de mi mujer y yo decía, no, mi metodología es la más chingada. La chida. La mía es la buena. O sea, transitions como la Angelina, no, hombre, la mía es lo más, pero yo veo el impacto que tiene en la vida de la gente. A mí no me van a venir a decir que hay algo mejor. Y otra lección importante. Veo el cambio en mi mujer, me gana la curiosidad, y regresando de Bali, en Bali, es importante, estoy haciendo esta meditación que venía cultivando todo este tiempo, y me doy cuenta que de repente voy como a un lugar como más expandido, y de repente me pongo como si fuera como un tope con un techo de cristal, y ya no me dejan seguir con mi proceso de expansión espiritual. Y me siento profundamente traicionado porque digo, ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué tengo que seguir la guía y la ruta que impone el gurú para que yo pueda seguir creciendo? Y si no me voy a vivir a un ashram ahorita, no voy a poder seguir evolucionando. Y entonces me dio como mucho coraje darme cuenta que el diseño de esas estructuras y de esas herramientas, que son profundamente maravillosas, tienen como sus candados para que tengas que seguir la ruta jerárquica y seguir como ese linaje, digamos. Explica un poco más esto. ¿Cómo te das cuenta de que te estás topando? Me platican que este gurú hace una ceremonia una vez al año, que en donde se presentan y son literalmente decenas de miles, o no sé si quizás cientos de miles, más de 100,000 personas se juntan en un espacio físico, y luego millones de personas se conectan en línea para una celebración que tienen en la India de un evento que se llama Mahashivaratri. Y es como una gran celebración, un día muy sagrado para ellos. Y entonces digo, no, pues me la voy a echar de 9 de la noche a 9 de la mañana. Digo, como un ayahuascazo, pero de meditación. Y entonces me pongo ahí a sentar un día antes de salir de Bali, y me siento ahí, estoy en mi proceso y siguiendo. Y es una celebración muy bonita porque es un evento precioso. Y en la celebración yo empiezo a hacer un ejercicio de respiración que no venía recomendado en el proceso. Y ahí me empiezo a expandir, y justo cuando va a empezar el amanecer, ¡pum!, choco con un techo, en un lugar en donde supuestamente no había nada. Y entonces digo... ¿Esto lo sientes físicamente? No, esto lo sientes energéticamente como un golpe muy profundo, pero que no son palabras para describirse, más que me sentí traicionado. Me sentí traicionado porque llevaba años dedicándole con una devoción a esa práctica. Era la práctica que yo compartía como la práctica más profunda que yo había encontrado para alcanzar la libertad y la paz interior. Y me topo con eso y digo, no es posible. Y entonces, como buen rebelde, ando en mi proceso de integración y de reflexión. Y en eso, Angelina, que nos había venido a visitar a Malinalco y que nos vino a visitar a Portugal, me avisa y me dice, ella nunca insistió. Me dice, oye, viene este curso, por si tienes ganas, ahora sí, métete. Y yo, después de ver que el último año que dije que no a ese curso, cuando Carlita lo tomó, que era en Nicaragua, porque yo supuestamente estaba muy ocupado porque íbamos a desarrollar el terreno de la Cheyenne,
que no terminé haciendo nada, fue el año más duro de mi vida. De todo lo que te he platicado, el último año ha sido el año más duro de mi vida. Y de ahí digo 100%, pero mañana estoy ahí, o sea, el estudiante más aplicado. Y por primera vez en mi vida, por primera vez en mi vida de una forma genuina, acepto la posibilidad de tener un maestro o una maestra. En este caso era una maestra. Y me sumo a este curso en línea digital y nos empiezan a compartir las herramientas. Y yo digo, no es posible el potencial, la pureza, la riqueza, la ligereza de estas herramientas. ¿Cómo? Si esto no tiene que ser como... Tiene que haber esfuerzo y dedicación y devoción y todo eso. Sí, no siempre tiene que ser duro, ¿no? Esto era todo lo contrario, bro. Y entonces me dice ella, ¿por qué no dejas de hacer tus prácticas y te pones esto? Y yo, Angelina, mis prácticas, o sea, no te confundas, no sabes lo que estás hablando ni con quién estás hablando. Y ella te ve así, dice, no. Sí, te escanea. Es un feto. Es un niño aún. Es un niño. Y entonces le digo, no las va a dejar. Y empiezo a practicar esta herramienta que se llaman los códigos de la rosa y las empiezo a practicar. Me empiezo a dar cuenta de la belleza y poquito a poquito empiezo a dejar. Y entonces dejo primero de leerme el tarot todos los días porque me lo leo una vez a la semana, entonces lo dejo. Y luego el rapé y luego el breathwork y luego dejo la meditación que era así, estaba como aferrado. Y tú... Ajá. Y me empiezo a dar cuenta que cada vez lo único que estoy haciendo es quitándome cosas y que cada vez estoy más ligero y que esta rosa divina me está permitiendo experimentar una nueva forma de ver la vida y de poder tener una perspectiva que conecta con la alegría, que conecta con la abundancia, que conecta con la paz, con la serenidad, con la armonía, que me da una claridad brutal para discernir y además que me hace sentir más y más libre cada día. Entonces digo, no, pues ya dejé todo eso, la rosa. Y en ese proceso hay otra alternativa que es para ir más profundo, que se llama la lectura de aura. Y entonces digo, pues ya que no, ahorita no. Sí, ya de perdida lo que aparezca. Ajá, y entonces me meto a la lectura de aura y digo, no es posible. ¿Cómo es posible que pueda empezar a ver? Estaba ciego. O sea, sí veo con estos ojos, que ni siquiera veo bien y debería usar lentes y no veo, pero estos ojos no me confunden. Hay que aprender a activar este ojo, no aprender a ver con el ojo. Y yo sentía que mira, ese ojo ya veía como un ruido, o sea, yo sentía que era como un láser y no, ese ojo no daba ni un poquito, pero no se veía ni. ¿Te acuerdas en E.T. en la película cómo se le prende el pecho rojo? Yo creo que ese ojo apenas alcanzaba a vislumbrar aquí y en realidad pues tiene un espectro súper amplio. Y entonces participo en este curso y después de yo haber tenido muchísimos procesos, por Sunia pasaron miles de personas y tuvieron experiencias súper trascendentales de forma muy profunda. Fueron cientos de personas que vivieron mis procesos y en mis procesos las metodologías que yo utilizaba, como no promovía la planta, eran una bola de herramientas muy profundas que te permitían como encontrar una disolución del ego, pero aún así conectaban con un espectro de la violencia. Y lo que me di cuenta a través de este proceso es que la violencia solo genera más violencia. Y entonces yo me había vuelto un guerrero para ir a pelear batallas en todos estos campos astrales, a romperme la madre con todos estos dragones y demonios y pelear y a veces ganar esas batallas. Y luego que me pusieran unas madrinas de primer nivel y como me sabía componer, entonces disfrutaba esos aprendizajes. La reconstrucción rápida. Y lo que me empecé a dar cuenta en este proceso es que había trascendido todas las adicciones que tenía, pero no me había hecho consciente de una y era que era adicto al dolor. ¿Al dolor? Al dolor, al sufrimiento, al concepto de estar sanando todo el tiempo. Llevo 40 años sanando, ¿cuándo voy a terminar de sanar? Y entonces esto me permitió descubrir que la espiritualidad que yo había vivido durante todo mi proceso de exploración espiritual era muy limitada. Y era muy apegada a todo este movimiento New Age, hippie dippie, que eso no, por lo menos desde donde estoy ahorita, eso no es la espiritualidad para mí hoy en día. ¿Qué es? Vivir la vida con un nivel de presencia bellísimo, bro. Poder experimentar silencio dentro de mi ser en donde puedo sentir mi entorno sin dejar que me contamine. En donde reconocer que yo puedo ser un ser soberano en la experiencia que estoy teniendo dentro de mi ser y que no puedo controlar nada de lo externo. Y que entre más me permito fluir, disfrutar, agradecer, apreciar todo lo que está alrededor mío, más puedo sostener mi capacidad de extender mi campo de presencia.
¿Ok? Y al final, ¿en qué se transforma eso? En poder conectar instantáneamente con la frecuencia de mi hijo. De poder jugar con él en un punto en donde antes me tardaba 45 minutos. Era como chamba, ¿no? Voy a estar 1 hora con Lucay y entonces no ponía el cronómetro porque no tengo, pero era como, ok, entonces 1 hora, ok, entonces ¿qué voy a hacer? Y entonces 45 minutos tratando de entrar en esa dimensión. Claro. Y ya cuando había entrado a los 15 minutos era, ok, ya, gracias, Carlita, gracias, ya cumplí, nos vemos. Y ahorita me desvivo por tratar de pasar el mayor tiempo que puedo con él, por lo que me permite recordar, porque él está viviendo el presente. Él no está pensando en el ayer ni en el mañana, él está viviendo y disfrutando el momento presente al máximo. Él está aprendiendo a regular sus emociones. Yo ya debería de haber aprendido a regular las mías. Y entonces eso me permite también tener un nivel de libertad muy bello, porque vamos a suponer que estamos jugando y de repente se nos pasa la brusquedad y él se pone como un energúmeno y me quiere ahorcar y lo puedo sostener sin yo sentirme triggereado porque reconozco que él está viviendo el proceso que está viviendo, pero no tiene nada que ver conmigo. Y entonces empiezo a practicar con el aura y me doy cuenta que es una herramienta fascinante para aprender a ver cosas que sentía, pero que no podía reconocer porque no tenía la perspectiva para poder integrarlas en el presente. Y me empiezo a dar cuenta que la sensibilidad es un superpoder y que la vulnerabilidad es un superpoder. Y entonces que no, cuando me siento abrumado tengo que sentir que me están violando energéticamente y que me tengo que ir corriendo y a ponerme en posición fetal en mi cama para tratar de regresar a mi cuerpo, porque me di cuenta que era un hombre muy sensible. Y ahorita lo puedo estar sosteniendo el campo de una forma increíble, ¿eh? Y puedo reconocer con todo el respeto y el amor del mundo que todos estamos viviendo nuestro proceso y que cada uno hace lo mejor que puede. O sea, quiero pensar que no hay nadie que se despierte y dice un día en la mañana, hoy voy a ser el culero. Sí, es mi peor versión. Ajá, voy a ser la peor versión, hoy voy a ser nefasto. No, tú estás haciendo lo mejor que puedes para poder vivir la vida de acuerdo a la perspectiva que tienes, de la forma más armoniosa que puedes, ¿de acuerdo? Y entonces empiezo a experimentar un nuevo nivel de libertad muy profundo. Esto es de abril a agosto. En agosto le digo a Carlita, vámonos de Portugal. Vienen a venir a visitarme mis jefes, que son un amor de seres, y llegan a Portugal muy felices, que dicen, no, ya la familia ya encontró la civilización y están viviendo en un lugar precioso y encontraron una casa divina. Estábamos al lado del mar, en una laguna, y ellos llegan un día en la noche, yo no los veo porque llegan como en la madrugada, se meten a dormir y al siguiente día se despiertan y yo estoy teniendo una reunión. Y la reunión que yo estaba teniendo era para una cosa muy particular, que era para decirle al casero de mi casa que ya nos íbamos. Y mi mamá llega toda feliz y me dice, ¿ese es tu socio del proyecto? Y le digo, no, madre, ese es el dueño de la casa y ya nos vamos. Segundo día de la visita y ahí entramos en un nuevo proceso. Porque yo me doy cuenta que mi jefe me empieza a ver con unos ojos de quererme entender y no me entiende. ¿Ok? Y en ese proceso de tratarme de entender él, empiezo a sentir, porque ahora ya podía ver y sentir que él está teniendo muchos juicios de decir, oye, es que mi hijo no, ¿qué le pasó? Y ahí es cuando él me dijo, ¿qué te pasó? Cuando eras más joven tenías todas estas capacidades y ahorita ¿qué? Y entonces... ¿Te dolió esa pregunta, Diego? Me di cuenta después. La pregunta en el momento no me dolió, bro, porque de verdad que cada día, por más perdido que estuviera o por más consciente que logro estar hoy en día, todos los días hago lo mejor que puedo y vivo en la forma más bella que creo que puedo vivir ese día. Y eso ha sido un proceso evolutivo y generativo que se ha ido es como una inversión compuesta. Ha venido creciendo e incrementando en el tiempo y se ha venido volviendo la vida cada vez más bella. Y entonces no me lo tomé personal, pero sí nuestro encuentro no era el más armonioso porque yo sentía sus juicios, pero él no me los decía de forma directa porque no quería confrontar, pero yo lo estaba sintiendo. Y entonces, total, logramos librar esa semana y le digo a mi madre, le digo, mira, chula, esta es la decisión más valiente que he tomado en toda mi vida. Me voy a ir a Brasil. Y me dice, ¿a Brasil? ¿Qué más los podría sorprender, no? O sea... Esto, porque Costa Rica en su momento era... No, pero como llevabas de nómada. Ajá, pero todos eran con una gran posibilidad. Sí, Costa Rica era un plan, ¿no? Ajá, todos había un plan. En todos íbamos a hacer algo. Y aquí le digo, no, pues nos vamos a ir a Brasil. ¿A dónde? A Alto Paraíso. Y eso
y le digo, pues es un lugar precioso en donde está la escuela de esta mujer, Angelina, y quiero ir a terminar de poder integrar todas estas tecnologías y sobre todo quiero ir a experimentar cómo vive esa comunidad. Angelina fue la fundadora de una de las comunidades más reconocidas, digamos, de los años 90 a los 2020, más o menos, un poquito menos, que se llamaba Piracanga en Brasil. Llegaron a vivir cientos de personas por muchos, muchos años ahí, crearon una economía alterna, tenían su propio dinero, su universidad, su escuela. Y entiendo, no quiero hacer números, pero creo que llegaron a vivir hasta 600 personas ahí y quizás menos, ¿eh? Entonces no quiero hacer información factual. Y dejó esa comunidad para ir a crear esta escuela en Alto Paraíso, que es uno de los puntos energéticos más bellos. Por lo menos cuando llegué ahí, yo me di cuenta que es la energía más neutra y armónica que jamás he sentido en mi vida. Como lugar. Todos los templos, todos los lugares sagrados que he visitado, una cosa fascinante. El 60% del agua de las Amazonas nace de ahí. Estás a 1200 metros de altura sobre el nivel del mar y vas caminando en la piedra y te encuentras cristales preciosos, rosas, blancos, cuarzos. No te imaginas, le llaman las montañas de cristal. Lucay, mi hijo, le dice la isla de cristal. Y está lleno de nacientes de agua cristalina, la más pura que te puedas imaginar, unas cascadas preciosas y unos ríos divinos. Y nos vamos a vivir para allá, a tomar yo estos cursos, a ir a la escuela otra vez. Sí. Y empiezo a experimentar cómo vive esta comunidad y me doy cuenta que sí es posible. Y que es la primera vez que me puedo experimentar una experiencia en donde realmente estoy conviviendo con gente que son espíritus plenamente encarnados, en donde su espiritualidad es la vida más bella y simple. No hay, there's no jargon. No sé cómo se diga esa palabra en español, pero no hay bluff, no hay fluff, hay nada New Age. No hay pretensión. No hay pretensión, no hay manipulaciones. Tú tienes la herramienta, úsala cuantas veces creas que sea necesario y no tienes codependencia de nadie. La maestra da el curso, tú recibes la herramienta y si la quieres practicar, estás libre. Y es más, ¿qué crees? Que con la herramienta puedes utilizarla para poner a la maestra y cualquier atadura que sientas que tienes, la puedes explotar. Y ella te pide que la explotes y que explotes todo lo que sientas que te habla en tu mente. Y entonces te da una libertad absoluta. Y entonces me di cuenta que estas tecnologías son unas herramientas que tienen un potencial de escalabilidad brutal, que son las más ligeras, las más bellas, femeninas, descentralizadas y no jerárquicas, que jamás encontré. Y entonces me di cuenta que mi metodología, de la cual estaba tan orgulloso y que me había permitido lograr tantas cosas, ya no tenía sentido, porque esto es lo más puro y lo más genuino que he encontrado. Y cuando me volví loco, que tuve esa ruptura psicótica, lo que vi fue una posibilidad de cómo podíamos vivir como humanidad. Y me tardé 11 años en ese proceso de exploración incesante en donde me rompí una y otra vez, en donde me perdí una y otra vez, en donde me tuve que recordar, que me tuve que reintegrar incansables ocasiones para llegar acá. En el 2023 mi socio de Sunia me ofrece comprarme la propiedad antes de que entrara en más proceso de endeudamiento por un monto muy elevado y le rechacé la oferta porque consulté con mi esencia y me dijo que no era momento y que le rechazara esa oferta. Si hubiera recibido ese capital, no hubiera vivido las experiencias de los siguientes 18 meses, que fue la maestra escasez la que me vino a enseñar. En el momento en el que me decidí ir a vivir a Brasil, 9 días después de llegar a Brasil, el 9 de septiembre, se vende Sunia, todo el proyecto, y se restablece toda la armonía en mi vida. Y la diferencia ahora, por haber rechazado esa oferta y por haber tomado el riesgo, es que encontré la herramienta y sobre todo confirmé que es posible vivir en un nivel de libertad, de presencia y de plenitud que es lo más bello que uno puede experimentar. Y si es un proceso que se puede compartir, entonces el crecimiento se vuelve exponencial. Porque si estás rodeado de reflejos de gente que está viviendo en un nivel de paz y de serenidad y de alegría y de abundancia genuina, entonces los reflejos que recibes son lo más sutiles, es con un nivel de nitidez, porque además no hay tregua. Y entonces de una forma muy amorosa recibes esos reflejos y te permite irte actualizando y seguir creciendo. Y ahora terminamos nuestro proceso en Brasil y regresamos a Costa Rica.
ya con la propiedad vendida, con otros ojos, el ciclo completo. ¿Y por qué regresamos a Costa Rica? Porque es el lugar más bello que encontramos en todo el mundo, de todo lo que hemos conocido, para que nuestra familia pueda crecer en plenitud y en libertad. Los niños tienes un surf increíble, tienes una naturaleza preciosa, la gente es muy pacífica, hay mucha oportunidad en cuanto a enriquecer y ponerle un poquito de sazón a la cultura, que es parte de lo que tenemos que traer como extranjeros. Y entonces ahora el proceso en el que estoy es que voy a crear, junto con Angelina, esta escuela y la vamos a llevar a todo el mundo, pero como una escuela que permita al ser humano poder recibir las herramientas que le permitan poder aceptar, enfrentar e integrar este mundo de grandes cambios con total soberanía para que ellos en su proceso de remembranza puedan poder responder ante los cambios con soberanía y así cultivar su libertad y poder generar verdadera riqueza desde ahí. Y que no se sientan amenazados por las tecnologías, sino que las veamos como una extensión de nuestro potencial si las sabemos usar con responsabilidad. Y reconocer que todo lo externo es simplemente un reflejo de nuestro interior. Y que si ahorita estamos siendo capaces de crear esas tecnologías tan avanzadas, es porque estamos siendo capaces de reconocer que esta tecnología es la más avanzada. Porque esta no se conecta con una nube en un centro de datos que tuvieron que destruir 80 campos de fútbol para construirlo. Esta se conecta con todos estos centros de datos que ya existen allá afuera, todos estos seres celestiales que están con la inteligencia de la Madre Tierra. Pero tiene que haber el suficiente silencio dentro de tu ser y la suficiente simetría para poder escuchar las sutiles formas en las que la naturaleza y el entorno se está tratando de comunicar con nosotros todo el tiempo. Y entonces, ese es el inicio de este nuevo ciclo. Tu propósito de vida. Mi propósito. O uno de ellos. Compartiéndolo con mi familia por poder ofrecerles la mejor calidad de vida que puedo soñar y poder pasar el mayor tiempo posible con ellos. Y quererme asegurar de que yo he tenido que vivir todo lo que tuve que vivir para recordarme y para integrarme y que puedo hacer todo lo posible para que ellos no tengan que fragmentarse, para que así se encuentren con un padre que está integrado y que ellos se sostengan. No digo que no vayan a sufrir y no digo que no vayan a perder, es parte del crecimiento. por supuesto, y que vivan la vida y que sean lo más naturales posibles. ¿Me explico? Pero les darás algún shortcut. Los que pueda. Y al mismo tiempo les pondré los retos responsables que creo que son necesarios para que aprendan y para que se atrevan, para que puedan desarrollar. Yo digo que son 4 virtudes: curiosidad para explorar, coraje para iniciar y para terminar tus procesos, tener la apertura para recibir, tener la humildad para aceptar. Y si quieres, el 4º componente es tener la compasión para perdonarte. Y para perdonarme, ¿por qué? Porque si quiero ser libre me tengo que perdonar a mí, porque no tengo por qué darle mi poder a nada ni a nadie. No tengo que perdonar a nadie porque entonces le estoy cediendo el poder a alguien externo. ¿Y por qué me tengo que perdonar a mí? Porque antes de que eligiera venir a vivir esta experiencia, tuve los pantalones de decir, la voy a vivir con tal intensidad para que pueda recordar quién soy, porque si no recuerdo quién soy me voy a quedar atorado en esta lavadora quién sabe cuántas iteraciones. Y entonces me perdono por haberme atrevido a vivir la vida que he vivido, porque esa es la vida que elegí para poder estar en donde estoy. Hablando de poderes, Diego, ¿cuál es tu superpoder? ¿Cómo este superpoder impacta al mundo que te rodea? Yo te diría que ahorita es aprender a disfrutar lo ordinario. O sea, tener la capacidad y la presencia de poder disfrutar las cosas más sutiles de la vida, de ya no estar en la búsqueda de la siguiente gran mega aventura, ¿no? Como que siempre estuve en toda esta búsqueda de todos estos excesos y de todos estos extremos que me daban unos momentos y unas gratificaciones brutales y liberaba todos estos químicos en mi cabeza y me hacían sentir genial. Ahorita es reconocer que la vida es genial y que la vida es un milagro y poder reconocer los milagros de ir caminando con Lucay y ver una mariposa y decir gracias universo. Cada vez que veo una libélula volar es literal, siento que es un mensaje divino. Y luego, claro, también poder reconocer la belleza de, vamos a suponer que tienes diferentes líneas de vida o líneas de tiempo.
Y yo me desconecté de las posibilidades de muchas líneas de vida que había vivido que estaban en la abundancia para poder descubrir estas otras cosas que por lo menos en mi proceso eran necesarias, fueron necesarias. Y ahorita estoy reconectando con un punto en donde estoy diciendo y entendiendo. La abundancia es eterna, quiero surfear esta ola de la fortuna que puedo cultivar en mi vida porque me sintonizo en esa frecuencia. Y para poderme sintonizar en esa frecuencia, tengo que tener la presencia para poder apreciar eso, lo más simple, lo ordinario. Y reconocer que en lo más ordinario encuentras lo extra. Y en la mayoría de las ocasiones no cuesta. Sí, no cuesta. Y por eso le agradezco a la escasez, porque me enseñó que las cosas más bellas de la vida no tienen precio. Las amistades de los que estuvieron ahí para mí cuando los necesité, algunos estuvieron ahí para mí en los momentos en donde necesitaba apoyo emocional, otros cuando necesité el apoyo económico, otros cuando necesitaba la guía. Y reconocer cómo la vida todo el tiempo me ha bendecido con exactamente la experiencia que necesitaba vivir para poder ser quien soy hoy, aquí contigo. A esta hora en este canal. En este Ahora no sé, en media hora, No sé, pero ahorita. Y lo que se vuelve muy lindo es el disfrutar de este juego. Y lo que yo siento es que dentro de todas las posibilidades de todos los juegos que hay un juego muy bello que yo le llamo el juego de oro, que le llaman porque no lo inventé yo. Y el juego de oro es un juego en donde todos pueden ganar. Pero para que todos podamos ganar, todos tenemos que recordar quiénes somos. Porque si tú estás haciendo lo que amas y cada uno de nosotros estamos haciendo lo que amamos, entonces imagínate la increíble celebración que es. Porque la vida es una danza. Sí, no hay pérdida. No hay. Nadie le quita nada a nadie. Todo el mundo suma, todo el mundo contribuye. Bien, para empezar a cerrar. En Escucha tenemos una dinámica en donde te quiero preguntar ¿cuál es tu mayor miedo hoy? ¿Qué no te está dejando avanzar a lo mejor a la velocidad que tú quieres? ¿O qué fantasmas traes todavía del pasado que necesitas disolver, como lo llamas tú? Para que si nos lo quieres compartir, me encantaría que lo escribas en esta flecha, ¿bien? Una palabra, un concepto, un dibujo, lo que quieras, para después, si quieres, la podamos romper con la parte más vulnerable de nuestro cuerpo, que es la garganta, y que la intencionemos, porque pues sin intención no tiene ningún sentido todo lo que hemos hablado. De verdad. Entonces tengo que intencionar aquí lo que quiero disolver. Y que nos compartas algo de este miedo si lo quieres compartir, y si no, quédatelo para ti, pero que tú lo vas a, o vamos a intentar ayudar a disolver esto. Algo que no te pertenece. Quiero disolver cualquier rastro de resistencia que queda en mí, bro. La resistencia a confiar en mí y en el proceso de la vida. Porque más que confiar en el proceso, tengo que confiar en mí, en el proceso, en mi capacidad para no ceder mi poder. Y entonces es disolver cualquier residuo de resistencia que queda en mí. Entonces pongo la palabra. Puedes ponerlo como tú quieras. 1, 2, 3. Hermanito, ha sido increíble escucharte. Haz de cuenta que el darte play e ir viendo estos panoramas, sensaciones, emociones, solo me hace recordar que justamente esa es la vida. Y viéndola desde tu óptica, me doy cuenta que hay tanto que aprender, que esa es la fascinación de seguir aquí. Y cuando te das cuenta que no sabes nada, y no lo dijo yo solo sé que no sé nada, Somos dos. creo que es
es tan brutal el golpe en la cara que emociona saber que hay gente que vive en este proceso lo que yo muchas veces también estoy viviendo, cada uno con sus experiencias. Entonces, es un relief para mí escucharte porque me conecto de inmediato. Gracias por mostrarte con esta vulnerabilidad. No es fácil. Cuando recordamos, el cerebro no distingue qué es real y qué no es real. Entonces, tú esto que nos hayas platicado tan a profundidad, tu cuerpo lo siguió viviendo y seguramente ahorita tendrás que hacer un trabajo de depuración cuando estés tranquilo en casa. Pero gracias, porque yo creo que para la gente esto tiene mucho valor y que las veces que sean necesarias, creo que el ser humano tiene la capacidad de reinventarse como tú lo has hecho y creo que lo seguirás haciendo porque tú lo escogiste, nadie más. Exactamente. Gracias, mi día. Gracias a ti, mi Alvarucho de corazón. Creo que nunca me había abierto así en ningún espacio y te lo agradezco porque es por la confianza y por el amor y por esta conexión que me hace sentir y al equipo igual, muchas gracias. Siento que es eso, para mí es como la invitación es atrévete, atreverte a probar, no hay nada que perder, el fracaso está lleno de aprendizaje y el maestro no es el fracaso, el fracaso, claro que hay aprendizaje, pero el que te permite seguir es la fe y la confianza en que si realmente estás dispuesta o dispuesto a conocer y a sentir y a recordar quién eres, entonces todo es posible. Nada más no hay que rendirse y hay que seguirlo intentando y aquí seguimos. Y como dices, tengo la firme convicción de que este es el inicio de ese nuevo ciclo, bro. Es la educación. Qué bonito. Así que muchas gracias. Porque aparte hay mucha trascendencia, ¿no? Total. Viéndolo desde el amor y la motivación, pues de estas nuevas generaciones que vienen y viendo a tus hijos en esta Total. evolución, ¿no? Exactamente. Gracias, Alvarucho. Gracias, mi día. Gracias a todos. Muchas gracias.